Suscríbete a la Panterita. Y ayer comentó fútbol. Tienes razón, ¿no? ¿Qué partido hiciste? No, acá en la mesa. Pero no era ahora hace rato ya. Nunca escuché que un operador sea... ¿Por qué no? El operador está... ¿Sabes que me enseñaste vos alguna vez? Sí. Cada uno en su lugar. Zapatero a sus zapatos. Claro, vos me enseñaste Pero, eso y ahora a él le da Sí, libertad. nosotros decimos amplio. No, pero no tiene... Multifacético. Y dedicate a esto entonces. El día de mañana Yo que me meto tú ahí. pero el día de mañana me puedo volver a los brazos y no puedo hacer más. Entonces venimos a hablar. Pelampo, decirle a Carlos Quise. Sí. Yo trabajaba en Ñandutí para mi gente antigua, que le quiero mucho, de 6:30 a 11:30 como operador. 10 años, 25 de junio del 65 hasta junio del 75, que se estaba yendo bien. 11:30 a las 12 hacía Panorama Deportivo, una revista radial del deporte con las últimas informaciones con el maestro Guido Javier Talavera. A las 4:30 hacía Musitarde con el gran Antolín Leguizamón. Y llegué a cerrar Radio Noche hasta las 11 de la noche. Operador, animador, locutor. ¿Me permitís? Sí. Pero cuando hacía el papel de operador de 7:30 a 11:30, era operador. No salía de tu cabina y va. Pero, y él hace las dos cosas al mismo momento. Yo abandono, eso es lo que cuestiono. Por eso es que estamos haciendo un en proyecto. eso tenés razón. En eso tenés... Anda, sentate. No, por eso que estamos haciendo un proyecto con Arturo. Anda, sentate. Tiene Vamos a comprar razón. un espacio con Arturo. ¿Vos tenés un programa los domingos? Sí, con... Esperamos el domingo otra vez. Así mismo, Sí. así mismo. Hasta luego. Besos a los muchachos. La sobremesa. Tus electrodomésticos deben ser Jan la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Te contamos que cuando cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeo por más de 150 científicos alrededor del mundo para asegurar que la mejor calidad y seguridad lleguen a tu tanque. Sea el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000. Personal Flow. Bueno, hay fútbol hoy y está la Conmebol para el torneo de... Acá está la serie, voy a hablar por un ratito ahí Darío con algo, acá tener la serie. Para allá nomás, poner un ratito. Sí, el lunes el sorteo a partir de las 20 de Copa Libertadores y recordamos las restricciones que hay en Libertadores. Sí puede haber cruces del mismo país siempre y cuando el equipo uno de los equipos sea proveniente de la fase previa. En Sudamericana eso no puede pasar, así que ya descartamos que jueguen Nacional o Trinidense contra Ameliano o Luqueño, ahí no hay esa posibilidad. En Copa Libertadores así el bolillero, Bombo 1, Palmeiras, River, Fluminense, que ya de por sí está en el grupo A por ser último campeón, Flamengo, Gremio, Peñarol, Sao Paulo y Liga de Quito. Así que sí o sí se va a enfrentar a un equipo fuerte e histórico. Allí mirando los futuros rivales tanto de Libertad o del propio Cerro, esos equipos así mirando en lo previo que no tienen el nombre de equipo argentino brasileño, puede ser Liga o Peñarol. Peñarol el más. Peñarol más que... flojito. Para ver si por ahí le toca a los equipos paraguayos. Así es, enseguida continuamos el repaso. Ayer Nacional de Uruguay clasificó, un gol en tiempo de descuento, forzó la definición en penales y Federico Santander convirtió uno en la tanda. Ya lo saludamos a continuación al exjugador de Guaraní. ¿Cómo está Federico? Buen día. ¿Qué tal? Buen día para toda ahí la mesa. Antes que nada, gracias por atendernos y felicitaciones por la clasificación. Contanos lo que fue el partido ayer, en la agonía prácticamente consiguieron estirar la definición hasta el punto penal y luego clasificación para ustedes. Sí, la verdad que sí, era el objetivo que tanto queríamos, tratar de clasificar a fase de grupo, así que ayer se logró, era muy importante para nosotros y para el club. Y un partido muy discutido, en un momento caían y caían permanentemente los jugadores de Always Ready, y al final 11 minutos de descuento. Era imposible jugar. Sí, era imposible jugar, pasa que hicieron mucho tiempo y no había ritmo de partido, digamos. Y al final les vino peor porque el tiempo de descuento terminó significando para ustedes el gol de la victoria en ese periodo que se adicionó de tanta caída permanente de los rivales. Sí. Bueno, tuvimos un poquito de suerte también, así que eso fue bueno para nosotros. Federico, y contanos cómo te vas sintiendo con estos minutos. La vez pasada te tocó entrar en el torneo local, el gol del empate, ayer de vuelta siendo opción de recambio. Cada vez vas ganando más tiempo en cancha. Bien, la verdad que bien, me siento bien. Yo venía de una lesión larga, digamos, el partido pasado sumé un poco de minutos, ahora estoy sumando de vuelta, eso
para mí es importante y me da mucha confianza. Francisco. Federico, felicidades por este paso. Consultarte más que nada sobre, sabemos que los rasgos del fútbol uruguayo son parecidos a los nuestros, pero también hay pequeñas diferencias. ¿Qué notaste en esas pequeñas diferencias justamente del ritmo, de la intensidad, del juego físico? ¿O efectivamente estamos ante un 100% en parecido prácticamente? No creo, viniendo un club grande, digamos, tener mucha exigencia y tener grandes jugadores, así que no sé todavía, no te puedo decir bien porque no me tocó jugar el torneo de Uruguay, así que pasando los tiempos, jugando más partidos, te diré cómo es. ¿Con qué te encontraste en Nacional? Decías, club grande, hinchada grande, institución, la responsabilidad, el peso, la presión también es diferente. Sí, la verdad que sí, yo sabía ya la dimensión de lo que era Nacional, así que bien, la verdad que bien, un club grande, organizado, nada que envidiar porque tiene de todo, así que estoy muy contento de estar acá. Federico, te paso de vuelta con Víctor. Sí, una última para cerrar, Federico. Te quería consultar porque no sé si sacaron realmente de contexto tus declaraciones o dijiste eso. Te quejaste después del partido anterior el tema de las canchas, que hasta ahora ustedes están jugando en canchas que no tienen buenas condiciones y, por ejemplo, Peñarol hasta aquí jugó en el Centenario como local. ¿Llegaste a expresar públicamente esa queja, Federico? No, solamente me dijeron qué notaba del fútbol uruguayo y solamente vi que algunos jugaban en solamente 2 canchas, no dije en específico qué equipo. Perfecto. Entonces como que quitaron un poquito de contexto, pero en condiciones así, ya que te preguntaba Francisco, hay algunas canchas que son parecidas a las que teníamos aquí en Paraguay, ¿verdad? O sea, con vestuarios reducidos, el césped un poquito complicado, eso te vas a ir dando cuenta y seguramente ya ves por las imágenes. Sí. Pero bueno, hay que adaptarse, no nos podemos quejar, así que es lo que toca. Gracias por el tiempo, como siempre, Federico. Dale, un abrazo. Federico Santander, jugador de Nacional de Uruguay. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Luqueño, Cerro. Pero no está todavía habilitado el estadio, ¿verdad? No, Plateas no se habilita, solamente gradería sur, norte y las preferencias. No, para hablar con la gente de Luqueño, ponernos al día, que sería interesante, así como medio que somos, comunicamos, decimos, referente al partido de hoy, tiene que haber muy buena custodiedad policial. Sí. Por ambos lados, por Sí, Cerro y Luqueño Y como en tal. en ambas barras o en ambas hinchadas, en realidad. No, por eso que no se lleguen, Ya hay divisiones. que no se lleguen. Aparte, Chanchol y Gancón, La barra de Luque. y en Cerro todo encomillado que también están enfrentados. Sí. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Que muchos le pegaron a Menotti, será. Y yo le dije, antes de que pase eso, que le dije. muchos le Y sí, pegaron. lo que por pasa que es que viejo de mi agarrar el mayoritismo de es todo. más bilardista que menotista. No, pero le están dando con fuerza. Pero es por el tema del Diego. No, yo creo que es porque dijo Pelé. Si le decían Claro. Messi Maradona terminaba todo. Claro, exactamente. Así mismo. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Fuera de Bilardo, si él decía... nacionalismo. ¿Eh? El nacionalismo nomás. El nacionalismo, ¿no? Esa rivalidad, siempre lo que no te dijo Pelé más grande de todo, incomparable, no va a surgir otro como él, pero un despelote porque lo dijo Menotti, pues. Pero Sí. acordate que Menotti jugó en el Santos, estuvo con Pelé. Sí dijo, Fue suplente de pero Pelé. dijo. Era volante por derecha más, pero dijo, ocurre y que... después a Maradona lo tuvo y con Messi también tuvo relación. pero Sí. ocurre que es brasilero, un argentino hablando de un brasileño. Así es. Preguntale a Víctor. No, pero yo no los vi jugar así. No, que no, puedo yo otra meterme. cosa, hablo cuando sí, juegan. no me acuerdo. Sí, cuando juega Brasil toda la vida, que lo aplaste Brasil-Argentina, sí, no tengo problema en admitir. Pero Pelé, Maradona no me meto porque no lo vi ninguno de los ¿Qué es lo dos. que le... Me gusta cómo se expresa, contundencia. ¿Y sabe con cuántas veces cagó? No, es pecho ¿Y sabe frío, cuál- no, sabe- no se queda ahí en el sabe- borde. ¿Sabe Ataca. sabe cuántas veces cagó? Sí, fallé ya mucho. Por eso, pero Carlos. él sostiene, es lo que dije alguna vez de Dos Santos, Julio Dos Santos. No me venga. Le silbaban a Julio Dos Santos y seguía pidiendo la pelota. Esos jugadores, dame. Carlos, ¿sabes por eso? El año pasado, cuando él fue a Buenos Aires, ¿sabe le que- mandamos un perro que lo muerda. ¿Sabe, ¿Y casi lo mordió? ¿Sabe lo que dice Carlos Quise de Julio Dos Santos? Y te voy a decir Carlos Quise.
o vos te das una lectura errónea, o yo le doy una lectura errónea a Julio Dos Santos, a quien yo aprecio mucho. Vos decís, le silbaban y pedía la pelota. Julio Dos Santos, cuando hacía grandes partidos, no en el 2004-2005 fue la gran figura del fútbol paraguayo. Esos años él llegó a la cúspide. Impecable. ¿Eh? Impecable. Impecable. Cuando él salía de la cancha, los perros le aplaudían, los hinchas de Cerro, y él no levantaba la cabeza. Perfil bajo siempre fue. No, esa es otra cosa. Como diciéndole, ustedes me aplaudan a mí, y yo no levanto la cabeza, como diciéndole, ¿para qué me aplauden? Si viven mandándome a la M. Entonces el partido en que él se iba, porque yo lo conozco de perfil bajo, estuvo acá varias veces con nosotros, bajo, sí. Hablo, él no va a entrar dándole la razón a la hinchada que le mandaba a la mierda. Cuando lo tengamos a Julio Santos, quiero que venga a ver si yo miento o digo la verdad. No, esto... Él, y cuando vos relatás un partido, sabemos todos que vamos a la cancha en distintas funciones, no quiere decir relator, comentario, el que va a la cancha sabe, y yo he visto, cuando la preferencia en Cerro le aplaudió o Defensores, o donde jugaba, y él se iba y no levantaba la cabeza, no le miraba al público, porque estaba muy afectado. Porque así nomás. Pero sí, está, desde una parte está bien la parte emotiva de él. Claro, pero él no es mal educado con el público. No, tampoco hizo ningún gesto con el público. Claro, cuando decía, él no hizo ningún gesto. Él bajaba la cabeza y se iba. Es una persona que vos analizás desde afuera, no lo conocemos privadamente, ahí de compartir muchas cosas, y vos te das cuenta que él lleva para adentro. Es decir, en los silbidos él tampoco reaccionaba en los aplausos. Es tímido, es todo para adentro, pero él no cambiaba su manera de jugar. Claro. Y eso tiene un valor. Estamos de acuerdo. Eso es lo que yo destaco. Porque hay jugadores que cuando se les silba desaparecen. Existe ese tipo de jugadores. Y hay otros que cuando... Claro, había que preguntarle a Enzo Jiménez cómo está ahora después de la puteada que le dio la preferencia. Habría que hablar con él. A que nunca le importó. Pero bueno, ¿qué? Es una cuestión de la naturaleza propia del fútbol. Ese es el fútbol. ¿De cuál? Y de que el hincha te sirve. No, atenden a lo que dice Carlos, que dice, yo estoy con Carlos. Hay que ver yo entiendo cómo se administra y qué efecto puede producir en el jugador. Lo que dice Carlos, le putea y yo quiero participar igual del balón. Buscaba, o lo que pretendía era que el público lo analice de otra manera probablemente y valore. O si no, Tacuara Cardoso después del Mundial contra España tenía que haberse ido. Que fue un ejemplo de Tacuara y fue goleador absoluto de la temporada pasada, que sigue enchufadísimo Oscar Tacuara Cardoso. De la mentalidad de cada o si no, preguntarle a Roque Santa Cruz cuando en el Olimpia le tiraban billetes. Cuando iba a visitar Olimpia y jugó, lo que le decían a Roque era de todo o miento. Sí. El más agredido por una hinchada de Olimpia se llama Roque Santa Cruz, traidor de todo. Y cuando ese caso ya ocurre, lo puede sobrellevar mucho mejor probablemente Roque, porque ya es una carrera hecha. ¿Qué pasa si eso lo ocurre a un... el carácter no cambia, muchacho. Si Roque no hubiera tenido carácter, le hubiera afectado y no hubiera llegado a donde llegó. Por eso destacamos lo de Dos Santos. Dos Santos tiene carácter jugador. Si Enzo Jiménez tiene condiciones, nadie va a quitarle condiciones a Enzo. Si él no asume, vamos a citar otro, Román, por decir uno que vino a Olimpia, tiene condiciones, pero si él no asume, ahora, muchas veces, particularmente, dialogué con entrenadores y tocamos este tema, y todos creemos en algún momento, porque como a vos te enseñaron, vos querés transmitir de vuelta esa enseñanza y ayudar, porque a mí me ayudaron, vos querés ayudar. Y eso pasa con todos los entrenadores. Tiene una vocación de educador, y todos cometimos el error de creer que podíamos cambiarle a determinados individuos y el carácter. Y no hay caso, no se puede. Cubilla dijo, no, le querés que a mí no le puede cambiar a esta. Tu técnico dijo eso. Luis Cubilla, el que ya nace así no le va a cambiar más. Eso dice Luis Cubilla. Queda algo con relación a esto de las pancartas, a eso que dice Carlos. ¿Has escuchado esto, Carlos? Mirá, Luis, cuando agarres un equipo de fútbol y el entrenador anterior lo sacó a un jugador, no crea que vos lo vas a arreglar, no lo traigas más, porque no lo arregla nadie a ese jugador. Sí, es lo que se habla. Que le dijeron a él, a Luis Cubilla. No, pero es así, solo que vos querés comprobar, vos te crees que sos bueno y sabiendo eso que te dicen tus maestros, volvés a intentar igual.
y te volvés a atropellar. Le pasó a todos los que se dedicaron a esta profesión. Pero es Con lo que gran habla porcentaje. es de una indisciplina, yo entiendo. Mirá, Luis, cuando agarres un equipo de fútbol y el entrenador anterior lo sacó a un jugador, no crea que vos lo vas a arreglar, no lo traigas más porque no lo arregla nadie. ese No lo jugador. arregla nadie. Sí, ¿a qué si se refiere a lo deportivo o indisciplina? Para mí Puede ser disciplina o carácter, lo mismo. No le arregla nadie. Y claro, pero algo es, si te contesta mal es un disciplinado. Porque Pero- yo soy técnico, alguien me contesta al técnico, te quiero enseñar. No, cuando digo carácter, para que la gente no crea que porque el futbolista es farrista, no se cuida, claro. Arreglar, dice. para no meterle en ese... No mezclar eso. No, tenés razón, porque dice arreglar, quiere decir que algo es de prolijo el jugador, algo le ocurre. Por eso dice Cubilla esto. Mirá, Luis, cuando agarres un equipo de fútbol y el entrenador anterior lo sacó a un jugador, no crea que vos lo vas a arreglar, no lo traigas más porque no lo arregla nadie ese jugador. Ese muchacho que te agrega esto para sustanciar la charla es muy bueno como operador. ¿Quién? Y el muchacho que mete estas cosas. Muchacho tiene nombre. Se llama Gustavito Sánchez, el Messi de la consola. Muy bien, Arturo, cordiales saludos a todos. Viernes soltero, viernes soltero. Porque esta noche es noche de soltero. Este verano el calor no es lo único que sube, también los descuentos del Summer Sale de Luomo, hasta 50% de descuento en prendas de temporada, válido hasta hoy 15 de marzo. Síguenos en redes sociales y entérate más, @Luomo Peire. Te voy a contar lo de Cubilla porque deja enseñanza para los jóvenes de hoy. Me llamó Rafael Bobadilla hoy enojadísimo porque dice que las formativas jugaban en Iguazú. Sí, En Parque Guazú. Y ahora, y podían ver los padres. Olimpia Elite. Sí, Y ahora en el Carfe, ¿cómo se pronuncia? Carfen. Carfen. No Allá. pueden entrar. No pueden, no sé dónde sea. Yo sí, soy disléxico. En- No pueden ¿En entrar. Ipanema? Dice que no pueden entrar. No, pero ahora se está jugando el sudamericano ahí. Sub-17, por eso no puede entrar. Ahí no hay partido. No, práctica. ¿Práctica? Volvemos atrás. Estoy haciendo Tienen que... muchas canchas y probablemente practican Espera, en- a mí me dijo, los padres, y habló de padres, Ujú. cuando estaba en Iguazú se podía ver, ahora en el Carfen. no se puede entrar. Yo no sé cómo dice Germán, no se puede entrar porque hay torneo, Claro. y este es un caso excepcional a lo mejor. Puede Por ser. eso no pueden Puede entrar. ser por eso. Y puede ser. Pero como puede queremos ser- consultar. Pero formativa, Arturo, se siguen jugando. en- ¿Cómo en si hay Parque torneo? Guazú. ¿Por qué si el torneo necesita gente? Sí, es raro que No no creo. puedan ¿De entrar. qué ¿no? equipo es el Arturo? No, yo te cuento lo que me dijo. Porque mañana hay partido normal en el Parque Guazú, por ejemplo. Se juegan igual las formativas. Con gente, Llamarle sí. por Rafael Bobadilla, por favor. En- Me dijo, en antes Parque veríamos... Guazú. Parque Guazú. Pero está Parque Guazú y está Ñu Guazú donde practicaban No, en los Iguazú chicos no de hay esa... partido. En Iguazú. Y ahí no hay- practicaban No puede antes. tratar de No, nada. hay que- No, pero no hay cancha oficial en Iguazú. No, Parque Guazú es. Germán. La confusión se puede dar. Una cosa es dejarte asistir a los entrenamientos y otra cosa a los partidos. Claro. A los Claro, entrenamientos pero, por ahí no Germán, te te dejan explico, entrar. Sí. porque sé. Sí. En Ñu Guazú Yo también sé. practica la infantil o los de Olimpia Elite Sí, practicaban. Olimpia Elite, Fluminense, Bueno, ok, Ruñañú, perfecto. Y varias. en Parque Guazú, que está ahí al otro Ahí lado, se juegan los ahí partidos se oficiales. juegan los partidos. Sí. Ok, estamos hablando de la práctica. Pero Olimpia Elite no tiene que ver con Olimpia, son dos cosas diferentes. Sí, pero eso Olimpia ya- Elite es escuela de fútbol. Escuela de Y fútbol. porque Parque Escuela Guazú de es fútbol. formativa, son dos Ok, cosas distintas. Ahí está. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean. La Pickup Jean 4x4 en su versión automática, confort y tracción, tan solo $29,990. Escribinos al 021-519,000 y agenda tu test drive con el respaldo de Chacomer Automotores. Enojado me dijo esta mañana los padres no pueden entrar a verle porque se mudaron de práctica al lugar donde practicaban. Práctica. práctica. Ahí, sí. Ah, Sí, ahí práctica sí, cambia. porque partido Sí. es para público. Práctica. Ah, Pero ¿de qué Y a lo club es mejor, Arturo él? No. a lo mejor, no sé, digo, para el sudamericano se abona algo para no, entrar no, ahí. es gratis. entonces- No, pero tiene que ver con. Entiendo que tiene Yo que ver entiendo, con. yo entiendo que es práctica, que no No, es. y- restricción pero el Conmebol propio para club el- seguro y no puede deja ser. entrar. No sé qué raro, la verdad. Porque si antes dejaban y ahora no. Ahí- hacen. No ahí sé si es práctica o partido. La formativa se paga entrada. No, No, en Parque no, Guazú no. Y bueno, tampoco tendría que cobrarse, entonces no se tiene que cobrar. Práctica o partido. Me habló de formativas. Ahora son beneficiarios de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiarios de Asismed, disfrutar de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ciudadela 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Ocurre que Cubilla. Bueno, pues si a los muchachos les interesa solo bien. Si no, vamos a cambiar de tema, porque es cierto que lo que dice, hablamos mucho del pasado, pusimos esto que vos dijiste ahora, el jugador de Julio Santos, pusimos lo de Cubilla. Está Rafa. Rafa, ¿cómo te va?
Hola Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, Rafa, me llamaste esta mañana, yo te dije que íbamos a dar el tema al mediodía. Contanos cómo es el caso. No, dice que siempre estoy con la gente ahí, siempre estoy mirando las formativas y estoy con la gente de Tacuarí, ¿verdad? Estoy ahí siempre observando, mirando, estoy con Cristín, siempre estoy hablando ahí. Y hoy me enteré que como la formativa se juega los sábados en Parque Guazú, creo que ahora estoy hablando con un profesor, me dijo que se iba a realizar en el Cádiz de la APS, para aquel que está en cerca de la Conmebol, sobre APS, ¿verdad? Y creo que los chicos van a, o sea que en una reunión dijeron que los padres no pueden ingresar. Igual no me sentí de donde sea. ¿Por qué no pueden entrar los padres? Así dijeron que los padres no pueden ingresar al partido oficial. Lo que me comentó el profesor, ¿verdad? Rafael, discúlpame que te pregunte, Germán Cafat te habla. ¿Cómo estás? El tema de las formativas, vos estabas hablando de Tacuarí. Específicamente, ¿Tacuarí es el único equipo que va a jugar ahí en el comité? Porque tengo entendido que en Parque Guazú mañana se juegan la mayoría de los partidos. Por ejemplo, Guaraní Informativa juegas mañana ahí. Y ahí sí pueden entrar los padres. Eso me llama la atención. Y sí, pero esa es la comunicación que hoy tuve con un profesor, ¿verdad? Ajá. Y había queja de los padres porque no pueden entrar ningún padre a mirar, o sea, a mirar a los chicos, a los hijos. Claro, y eso es restricción del club local, que en este caso es Triniense, que juega con Tacuarí. No, es Tacuarí, creo que era APS, ¿verdad? Aquí tengo que ver bien eso, porque pero eso era el comunicado de lo que hablé con el profesor, ¿verdad? Aquí me pasaron la programación del fin de semana. Es Trinidense el que va a ser local ante Tacuarí. Juega en Cardiff 1 y en Mini Cardiff. Hay también partidos. Y aquí me dicen que lo que se estipuló inicialmente es para prácticas. O sea, en la práctica los padres no pueden entrar, tienen un estacionamiento, esperan ahí, pero en competencia deberían entrar, me dicen, o sea, en partidos oficiales. Bueno, vos hablas de práctica, Rafa, ahí no pueden entrar. No, partido oficial, Arturo, con Tacuarí y con Trinidense. Sí. No pueden entrar, te dijeron. Los partidos anteriores todos se jugaban en Parque Guazú, Arturo. Sí. Y ahí no había problemas. No, ahí no hay problema. Yo voy, entro y miro todos los partidos que hay. Todos los partidos, todos los clubes. Son como no sé cuántos partidos. Ese que te dijo el señor, vos confirmaste que es así, porque vamos a consultarte otra vez nosotros ahora. Y ahora justamente le estoy llamando al profe. Esperando, Arturo, un ratito. Profe, es cierto, el programa que no se puede entrar en el Cádiz. ¿Cómo? No, estaba hablando con un señor, Rafa. Sí, profe, acá Arturo me pregunta si es partido oficial el que juega Tacuarí con Trinidense y siempre prohibido entrar los padres. ¿Es cierto eso, verdad? No se puede entrar, pero se puede. ¿Y qué dice Rafa? Bueno, te aviso porque ya están en contacto con los profesores y te aviso, Arturo. Bueno, mandame por mensaje, por favor, mandame por mensaje. Gracias, Rafa. Wilmar SRL Electrodomésticos, Moles, joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, Sevillana, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y La Marea, Avenida Cacique, La Marea, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL, Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. con descuentos de hasta el 30% con todas las tarjetas de crédito de la Cooperativa Universitaria. En todas las sucursales, llámanos al 627-7000. En Farmacia Catedral desde 1905. Bueno, vamos a aclarar eso. Entonces a Rafa le comentaron, no era, en la práctica no pueden entrar. Eso me dicen a mí, que en la práctica sí se reglamentó eso. O sea, los padres tienen un lugar para estacionar, bajan ahí a los chicos, esperan. Pero en partidos deberían, porque incluso Cardiff 1 es el lugar donde juega Recoleta intermedia, claro, y ahí gradería de sobra. Acá lo que me dicen, un amigo que estaba metido en el tema, está escuchando el programa, y me dice que no es que no pueden ingresar, el tema es que en las gradas no pueden estar porque se están arreglando. Es el tema.
Ya está. Clarito. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Ponemos tu WhatsApp ahí, si quieren hablar del pasado, ¿no? ¿Qué número? 0971-10-80-10. Y si quieren que nos callemos con 15, no hay ningún problema. Agrego un último punto sobre el tema. En abril se inauguran las gradas de lo que decía Germán. Así que ahí se va a normalizar el tema a partir de abril. Pues, ¿qué número tiene tu WhatsApp ahí? 0971-10-80-10. Porque si no estamos hablando mucho del pasado, eso es lo que Quise dijo, salió Dos Santos, salió Don Luis Cubilla. Argentino. Esta es la cortina. Eso es lo lindo del fútbol. Que lo que hay que hacer ahora puedes explicar con ejemplos del pasado. No le interesa a la gente. Bueno, pero tienen que aprender. Todos aprendemos. No quieren saber, Carlos. Pero tenemos que aprender. Yo estoy con vos. Poner por tu WhatsApp ahí, si quieren participar o no. Ponele. Che, bigote. ¿Cómo tío, che, bigote? Respira y deja que todo fluya. Respiven un jarabe. Fórmula natural con Herder, y Amanda. Calma la tos, el catarro y alivia los síntomas de la gripe, la bronquitis y el asma. Es un producto de laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Leja, vos también podés aprender y nada. ¿Viste? ¿Cómo me tratan? Pero cariñosamente. Pero que se vaya la... Pone por favor. No se puede meter, ¿verdad? Viernes soltero. Hablemos de fútbol, no de historias. ¿Tiene voz de Juan José Zapata? Pone por otro. Comandante, Mateco Bigote, ¿van a hablar de esta liga? No, antes del comandante. ¿Viste? Increíble, Carlos no quiere, iba a contar lo de... Y pone por otro tu WhatsApp ahí, y ya está, hablamos de hoy, ya está. Arturo, hoy es el día de la leche con el manicuí para gritar todos los goles de Luqueño. Después no diga que no te avise ese dúo. Decidí celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista por cada factura de compra de productos sin pago. Hasta el 17 de marzo exigí tu cupón para participar del sorteo de un vale por 300.000 y mochilas. Promo válida en comercios adheridos. Che, bigote. ¿Viste? Bueno, vamos a cambiar. Está el bolillero de la... Están los bombos. Y Boca y Luqueño se pueden enfrentar. Sí, así es. En la Sudamericana. La Sudamericana, claro. Puede ser Racing, puede ser Corinthians, no, por ejemplo. Hablo de lo Boca, fuerte. Luqueño. Barras amigas. La 12 y los Chancho Ligan. Siempre. Hace años que son amigos. Barras. Es verdad. Barras. Sí, Barras sí. son Sí, amigos. sí, porque yo... Un día en una práctica, en plena práctica, recibió? Boca jugaba con Cerro Porteño en Defensores. No me deja contar. Solo usted puede contar la historia. Carlos, yo de cabo te interesa. No quieren saber de historia, no escuchaste. Ingresaron al grupo de las barras después de la práctica a sacarse fotos. Y ahí estaba Rafa y Seo, y todo lo de Boca. Y habían comido un asado, lo habían hecho un recibimiento y de ahí lo acompañaban al defensor a ver el partido con Cerro Porteño. Decidí celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista por cada factura de compra de productos sin pago hasta el 17 de marzo. Elegí tu cupón para participar del sorteo de un vale por 300.000 y mochilas. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubisek, o llámenos al 729-6060 Fleming. Avisarle que en el Cali, mientras hay construcciones, no se dejará ingresar al público, digo. Claro. Se le avisó a los chicos que es temporal. Claro. Hasta que se termine. En la gente de la APF. Otra cosa, en el campo de entrenamiento, ahí no van a ingresar de manera definitiva los padres. Sí, los días de práctica. O sea, ellos tienen que dejar y salir. Salir o esperar en el estacionamiento. Claro. Pueden dejar el auto y pueden ir hacia el alambrado para ver el partido. Lo que no pueden subir a las graderías. Está bien hablar del pasado, por el pasado que vos solés decir es solo de Cubilla y el Olimpia. Y ya sé de memoria. ¿Quién firma? Arquitecto de la doctora. Yo creía que ya se quedó en stand-by, eso ha sido que siguió. Tenemos que seguir. Muy fantástico, porque el que no sabe la historia no puede posiblemente cimentar su futuro con fortaleza. Saludos para mi querido el doctor Nelson Mora, para vos, para la familia. Saludos y mi cariño, doctor Nelson Mora. En Comercial Economía en San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto. Comercial Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Además cerramos todo, vamos a hablar de la programación de hoy, de Luqueño Cerro. ¿Cómo va a formar Cerro? Baja sensible para Luqueño lo de Jorge Benítez. ¿El conejo no está? No está.
Sensible. Va a jugar Marcelo Ferreira. Lucas Barrios se operó ayer. De vuelta se hizo una limpieza en la zona de la rodilla. Y salió todo bien y vuelve en un... Y en vamos a 30 ver, días vamos a ver los aproximadamente. equipos cómo forman hoy. ¿Verdad? Sí. No toca mucho a Chucarro. Arzamendi a la izquierda, a la derecha. ¿Juega Enzo? Enzo está anunciado. No titular, toca sí. mucho. ¿Por qué no juega Alan Núñez? No, ni convocado quedó Alan Núñez. Está en la reserva. A lo mejor está lesionado, si no lo convocó. Estaba en la reserva. No, va a jugar en reserva. Y a lo mejor no está bien, entonces tienen que protegerle. Alan Núñez es jugador de gran futuro. Está bien, pero hay lateral titular derecho de la selección sub-23. Le saca un lateral de oficio, le meten así que no es. ¿Por qué el fútbol? Perana, No te es pongas Perana. Así es donde se lastima el jugador. No. Sí, Ahí es o sea, donde vos le si- estás, si le vamos- estás sacando a un chico de 18, ¿qué edad tiene? Y él tiene 19, Alan Núñez, sí. Qué bárbaro, o sea, los técnicos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo? Contra Guaraní jugó mal. ¿Quién jugó bien contra Guaraní? Bueno, estamos hablando de... ¿Cómo se llama? Pero no, pero Núñez. ¿quién jugó bien? Núñez. Hablar vos que sos secado. Núñez, no, estamos hablando de No, Núñez. no, Después podemos hablar de cada uno si querés, pero jugó mal. Ahí se le hace daño Y al como jugador, es pues. un jugador joven que está haciendo, que viene de un éxito rotundo, que tienen que saber asimilar, eso no lo lees en ningún lado, le cambia la cabeza. A lo mejor, pero Entonces, esas... sería, cuando vino, ahí está el problema de Cerro, pues. Juguero, Cuchana, juguero. Cuando vino Peralta, brazalete de capitán, banda de músicos, no tenemos una banda de músicos, banda de músicos, trajeron la bandita de San Lorenzo, a Cubilla la bandita de músicos, trajeron una bandita de músicos para recibirlo a Fabricio Peralta. Con bandita de músicos. Choco de brazalete de capitán en honor a su gran gestión en las Olimpiadas de Venezuela. Yo creo que va perdiendo posición, pierde posición y no arranca de titular. Esperá. Alan Núñez, que venía a los juegos, aparece o en guaraní. ¿Cuál le sacan? Ahí está. Más de ejemplo, Sobró. en guaraní. Jembe. No, sacarlo en guaraní. Ñemosé. Ñemosé, Upeajina, Ñemosé. Ñemosé y tu jugador, Wildo Viera. Wilder Viera. Pues no jugó la Olimpiada PSU, pues. Sí. En guaraní, ahí dice en guaraní, ve. O jugaba preolímpico. Y después, Ñemosé, ve. Sí. Oye, Palea. Oye, Palea. Oye, Palea. Hembui. Hembui queda mejor que Oñe Mosé. Oye, Mosé pues ya es definitivo. Sobra. Mejor decir, Ejemplo de sobro. ¿Por qué no decir lo paliaron y listo? Oye, Palea. Entonces volvemos a los términos autóctonos para que la gente sepa, guaraní. No hay mejor que el guaraní para describir y graficar. Hembuina o sobrapa. Oñe Mosé te sacaron. Oñe Mosé que le echaron. No le echaron, el otro. Hembuina se hubo. Entonces vos decís, hermoso. Y aparte tiene diminutivo y superlativo único en el mundo. Entonces vos decís para hacer calor en guaraní. Haku. Mucho calor. Hakuro. Demasiado calor. Hakucoco. Es único en guaraní. Seguimos. Entonces vos decís, Carlos, que se me ha dirigido a este señor que es técnico, disculpame, enseñando, vos tenés la partitura. Pero vos no aceptás. Esperá. Qué bárbaro. Vos dijiste, Alan Núñez todavía es un chico que puede crecer y le pueden decir. Sí. Recién hablamos de Julio, ¿cómo emocionalmente te puede afectar? Porque vos no vas a estar, Carlos, que te digo con mucho respeto, porque te valoro mucho, en el sentimiento y en el chico y en la familia. Porque se fue creando una expectativa de vida del chico Alan Núñez. Y ya le pone. Igual que Fabricio Peralta, brazalete de capitán, y en 2 o 3 fechas ya no está. A la puta. ¿Quién se equivoca? Wilder Viera. Entra, no está. ¿Qué? ¿Para qué le pusieron? Primero le rindieron un homenaje por su gran gestión. ¿Y ahora dónde están? Y es mayor Peralta que Viera. Sí, y Wilder también, tiene más partidos. ¿Cuántos partidos había jugado en primera Alan hasta que jugó ahora?
Y menos de 10 seguro. Con Arce había debutado el año pasado. Sí, menos de 10. El de menos cantidad de partidos. Sí, entre los otros. Y cuando viene y vuelve al fútbol paraguayo, lo hacen jugar 2 partidos seguidos. ¿Sí? Sí. 2 creo que jugó. 2 seguidos, sí. Bueno, no tengo Guaraní y Sol. Y ocurre que ahora no están. Pero Perana. Si vos me decís que por culpa, leía la cara de Carlos, ¿qué hice? Todo tiene un porqué. Por las cagadas. Estoy escuchando. O sea, todo tiene un porqué, por eso Cerro anda así. Todo tiene un porqué, y ahora entiendo por qué Cerro anda como la M. Es normal. ¿Por qué anda así? Porque no hay una estabilidad en la conducción técnica. Ya. Este equipo hizo Jorge Chucarro, veo. No sé. Hablana. No sé. Yo también. Él figura como técnico. ¿Quiénes son los volantes? Yo quiero que le vaya bien a Jorge. Vuelve Pili Namota. Ok. El partido anterior estuvo injustamente sacado el partido anterior. Es mi criterio. Y se respeta lo tuyo. Claro, bajo ningún sentido. Y Morel volante. Sí. Es lindo tema para analizar sus 2 volantes. ¿Qué? Y 2 volantes de contención con poco recorrido, pero que refuerza la hora de recuperación terminó toda la charla. Me voy a ir enseguida. Entonces, ¿cómo va a hacer con Rodrigo Roja y con Rodrigo y el otro? Ríos. Rubén Ríos, que es un masticador de toda la pelota. Corre todo. Mientras Rodrigo tiene panorama, como vos dijiste, Carlos, quise el 8, él acá. La misma dupla tenía Grana con Inca en Cerro. Un guardaespaldas. Se va Rodrigo y Rubén Ríos. Corre toda la... ¿Queda Nacional? Podemos ir por parte. Queda Nacional y... Podemos ir por parte. No, decime si yo digo un disparate. No, eso no quiere decir que no tener un disparate. No, Rubén el Río es guardaespaldas de Rodrigo Roja. Sí, está bien. El que le cuida. Cuando Rodrigo se te va, quédate. Y yo no creo que le haya dicho, quédate vos, yo me voy. Eso ya se sabe lo que van a hacer los dos. Y en Cerro Porteño, en Cerro, Jorge Morel es lento. Sí. Y Piri Damota es lento. Sí. Son similares los dos. Y bueno, ¿por qué no le decía? ¿Y si no me deja hablar? ¿Y si no me deja hablar? Sí, eso le dije. Hablo 5 minutos en las 2 horas y media del programa. ¿Cómo? Sí, no me dan permiso. Hay perro y gato están, perro y gato. ¿Qué? Te la doy y me la das, te la doy y me la das. Y claro. ¿Y por qué no le decís? Acá no hay democracia, pareciera. Acá no hay democracia. ¿No? Habla. Bueno, ahí está, pues. Olvídate los metales oxidados, aplicar convertidor y dejarlos como nuevos, impermeabilizar, reparar, sellar y proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Te voy a dedicar a vos, Carlos Alberto, que hice cuando Cerro pierde la media cancha si llegase a perder. Yo lo que tengo que analizar... Río va a tragar ese medio campo con los dos. Él solo traga. Y no es un tipo que sabe mucho con la pelota. A mí lo que me corresponde analizar previo al partido, por eso te dije... un medio campo para analizar la presencia, tiene que haber razones y tenemos que, no porque pensamos nosotros que está mal, nosotros porque sabemos todo. Entonces pone 2 jugadores que en el análisis vos decís es raro, llamativo lo que va a hacer, y entonces la obligación nuestra previo a un partido es buscar las razones del por qué Achucarro va a hacer eso. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que busca? ¿Hay un motivo para que él alinee a estos 2 jugadores? ¿Qué le puede dar o qué sueña que le va a dar? Después uno puede decir, no le va a dar eso, pero eso es lo que corresponde. No creer que lo que nosotros pensamos es la verdad. Esa es muy cómoda. Total, si pierde o si gana, nos quitamos la responsabilidad nomás. Así nomás hacemos. Yo creo que acá dijimos, yo le dije por Núñez contra Guaraní, en cancha Guaraní, no jugó bien, no se fue una vez al ataque. Entonces, un futbolista, y tengan en cuenta porque eso sucede, cuando debuta un jugador de fútbol o cuando se está haciendo un chico, comienza el primer partido, lo mismo que viene de una lesión, el primer partido te va a jugar normalmente bien, aunque venga después de 6 meses, va a jugar bien el primer partido. El después del tema. El segundo va a bajar, el tercero va a bajar y el cuarto va a bajar. Ahí si es chico, el técnico va a protegerlo, lo margina, lo prepara hasta que llegue a un nivel regular de rendimiento. Núñez no tuvo vacaciones, ya hablamos del tema acá. Viene del preolímpico, eufórico, todo de felicitación, asado acá, todo. Entonces, se sale un poquito la rigurosidad de la ruta y después se va a meter de vuelta. Cuando ven que baja, vos tenés que protegerle, porque una vez que la hinchada te marcó,
Eso es muy difícil de superar. Ahora, Carlos, Entonces, pero enviarlo a reserva no es... yo no estoy de acuerdo con enviarlo a Claro, la por reserva. eso, me parece que ahí no lo protege al jugador. No. Porque último era sacarlo, o para lo mí llevas al banco, o ni lo citás, tranquilo. Pero acá hay otra, la gente cree que es la cantidad de partidos nomás lo que te agota. No, tu mente se agota. El entorno te agota. Entonces vos, a un chico que vos le ves fastidioso, sacarle hasta de la concentración. Claro. El no irse Núñez ahora no quiere decir que el próximo domingo Núñez aparezca como titular, Claro. porque si lo ven bien, lo van a poner. Claro. A lo que iba yo, lo sacás, lo protegés. Porque supuestamente puede estar cansado. Alan Núñez. Puede estar cansado por todo lo que hablamos. ¿Y lo va a mandar a reserva? ¿Para qué? No, a reserva no. Claro, Le lo están mandando a mandaron a Ahí reserva. está el tema. Eso es lo que me genera Le duda, Carlos. mandaron a ¿El por qué? reserva. ¿Por qué hacen eso? Le mandaron a la reserva, dijo Francisco. Sí, O sea, Seguro, o sea, va a jugar en reserva. No, es que practicó en reserva. Va a jugar en reserva. reserva. Y después, Para mí, no, para mí es Porque un practicó error. normal hasta Para mí ayer. la gente quiere escucharte a vos hablar. Sí. Vos tenés mucho más propiedad que yo. No, pero- Hablando a vos como Y técnico, como acabo- jugador. Pero acabo de decir, mandarlo a Uy, reserva. yo estoy de acuerdo que lo protejas. Ah, Sí. no, Lo mandaron Pero esa a la manera reserva. no, a la reserva está mal. Para mí está mal. Yo no Va a lo jugar con la haría. reserva. Ah, muy bien, Para mí Carlos tam- Quise, para muy mí bien. también dije eso. Muy bien, no, a la reserva. Ya Vos dijiste dije- hay que cuidarlo primero, y está Sí. bien. Y cuando él dijo va a jugar en la reserva, no estoy de acuerdo con esta decisión. Claro. Ya contesté. Bueno, ¿Por qué te pones así? ¿quién No, tomó la ¿cómo, decisión? mamá? ¿Quién tomó la decisión de que ellos lleguen y jueguen? Y vos sos periodista. Eso No. Nacho. Yo sé que fue Bernay. Ah, Bernay fue. Y claro, la decisión, él No es el hubo técnico. alguien que le dijo, mirá, ¿Quién fue el que, pero al final el que decide quién es? El técnico. Sí, lo tendría que ser así. Bernay vino, Tendría que ser llegó, así. pum, cinta de capitán y los 3 titulares, los 4, los 5 Y titulares. después, Bueno, y no había que ganarse el puesto si el equipo estaba funcionando bien. Tocó y tocó mal o afectó el funcionamiento y coincidentemente también Cerro empezó a caer. Que ya venía, no es que por eso. No, ya venía. Pero ya venía. Sí. Pero incrementó o acrecentó la caída. Bajó Sí. porque tocó el equipo. Ese Carrascal que empezó a funcionar y empezaba a levantar, chau, fuera, cinta de capitán para... Yo digo, si vos venís afuera y nosotros estamos jugando bien y somos el equipo y se está consolidando, ¿acaso no tenés que venir y pelear y aparte, ganarte? genera Por un más desorden. de lo que... ¿Sabés Además, sé cuál- que vos venís bien y sos campeón. Además generó un desorden en lo que hablamos, en la intimidad. Porque Pero no cayó vamos bien. por- Sí. vamos por no cayó partes. bien. En lo más grande no cayó ¿Cómo bien. cae entre... Vamos Exacto, por partes, los porque piraguazú. si no generamos confusión. Y estamos generando confusión. Bernay, técnico de Cerro la temporada pasada, sus titulares eran Viera y Peralta. Y Bobadilla, así termina el Sí. campeonato. Eran sus titulares. Ellos se ganaron el puesto de Sí. titular. Carrascal ni entraba. Sí. Con la ausencia de estos dos chicos, más Bobadilla que se fue, que ya no vuelve, Carrascal comenzó a aparecer y jugó más o menos bien. En el primer partido post preolímpico, el único que jugó de entrada fue Peralta. Peralta. Sí. Los Capitán. otros no jugaron. Ni de Jesús, ni Fariña. Núñez, Núñez Viera entró un Viera. ratito los últimos 10 Viera, minutos. 5 Reemplazó a minutos. Peralta. No, es que vinieron Sí, y así es. dos más. Ahora, ellos son titulares. Vos como técnico vienes de un éxito. Si vos le ves bien, para mí el error está en no haberle dado el descanso. El descanso. Claro, para mí, puedo estar equivocado porque ya habrán hecho el estudio fisiológico, pero no es físico, también es mental. Es. Entonces, ahí puede existir un error. Y lo otro que dijimos, que yo tengo que sacrificar a un jugador que me pise el área, voy a sacrificar posiblemente también Peralta y no Piris, por decirte alguna cosa. Al mandarlo de 8, que acá el comandante dijo, hasta el cansancio, Peralta es 6 y aprende a jugar, Sí. no es 8 o No, 10. no. Bueno, también ellos saben las necesidades de no tener un 8 mixto que juega de 10 cuando ataca y que juega de 6 cuando defiende. Al no tener ese jugador, decidieron sacrificarlo a Peralta y hoy con el tiempo te das cuenta que fue un error. otra pregunta, Carlos Alberto Quise. Con lo mío, lo mío. ¿Cómo se llama eso? Lo mío. Lo otro, Río Rojas. 7 partidos seguidos fueron los. La dupla, en Luqueño. ¿Jugaron juntos? Ahora Siete. están jugando.
Se conocen. Yo ahí quería plantear algo sobre 7. Río. ¿Cómo puede ser que el luqueño vuele de punta a punta y en Guaraní no pasó nada? Pero con Guaraní no pasa Guaraní. nada con ningún otro No, jugador. en Guaraní ¿Sabe no, quién le no. quiso? ¿Sabe ¿Sabe lo que quién le pasa con quiso? Río? Que yo como lo veo. No, por eso pregunto, Él, planteo si es el compañero del equipo. corredor, el- el muerde en el medio, pero el muchas Río que veces yo se le- desordena. Porque el Nacional volaba. Espera, Después va muchas Guaraní. veces- Imagínate, te digo Olimpia más. le quiso a Ríos. Sí, Río. Después de Nacional. No cerraron por el tema FIFA. Olimpia Sí, le sí le quiso a querían. Río. Esa dupla, la que veo Rubén Ríos. Rubén Ríos. Es el que fastidia, molesta, pega. Está en el mismo nivel de Nacional. Por el momento luqueño me- se queda mal. Pasteloso. El que sale es Rodrigo. Es más Rodrigo. recuperador. Acabo de decir, niño, que es el guardaespaldas de Rodrigo Roja. Gustavito puso el guardaespaldas de Grana Inca. Se va Rodrigo, que tiene, porque el que corre más, se tira tiene más, que ir, marca, se tiene que ir más. Es Ríos. El que pisa el área. Entonces yo pregunté en esta mesa, si se juega y se pelea el niño en la media cancha, ¿tiene ventaja el luqueño? Por la lentitud de Morel y da Silva. Pero también tiene que decir que ni Río ni Roja. Perdón, son muy pero Pili rápidos. da Mota. Pili da Mota. ¿Eh? Tampoco son rápidos los dos, ni Río ni Roja. No, no son. En velocidad yo creo que los 4 están iguales. Pero Los dos de Cerro y los de Luque. En velocidad están que iguales los necesita dos. un buen juez. No, opina, te voy a decir que no opina, ¿viste qué opina? ¿Me escuchó o no? No, no me escuchó. La característica de Río es pelear la pelota. Sí. Es más elegante en la salida. Piri da Mota. Posiblemente, No tiene ese rasgo. Es más posiblemente, aplomado. posiblemente Es de más los ordenado, cuatro más- es el que mejor recupera pelota. ¿Quién? Ríos, Sí. de los cuatro. De los 4. Y a Rodrigo le va a dar alas. Sí, para que se vaya. Para que filtre. Ujú. Y no es un riesgo a chocarlo ponerlo a los dos. Por eso te digo, hay que analizar qué es lo que pretende, qué quiere. Cerro juega, yo te pregunto, le pregunto a la mesa, ponele Piri o Morel con otro, con cualquiera de lo que tiene Cerro, pero tus puntas por afuera en el esquema del 4-4-2 o el 4-4-1-1, ¿quiénes son los de afuera? Y van a ser Iturbe y Iturbe y Cecilio otra vez. Cecilio. Los volantes por fuera. ¿Y ellos te recuperan? No. Ninguno. No, ninguno. Ellos trabajan. Van para adelante. Y Ellos trabajan. molesta. No. No, ni molestan a veces. Solo Ah, con pelota, no. con pelota hacia adelante. Claro, ellos juegan cuando el equipo tiene la pelota. Sí. Entonces, tu medio es muy frágil. Claro. Si vos querés jugar el 4. Y además, no sé si van a confirmar. ¿Quién? Yo no estoy de acuerdo. Carrizo de media punta detrás Sí, del. Menos todavía. Juega Carrizo. Con Churín. Juega Carrizo. Carrizo y Claro. Churín. Juega Carrizo. Ustedes decís, ey, ¿Y Rafael? No, no juega. ¿Y entonces qué estamos, Víctor No, el Villalba? tema vos? es... Y encima lo pone a Carrizo que da ¿Encima 3 lo partidos pone a seguidos. quién? ¿Por qué 3 eso así? partidos, pero Ocurre que Carrizo pues le reemplaza a su No, jugador. Chucarro ya- No, Parece pero- que vos no- pero- parece que no agarrás. a él le No gusta que agarrás, quiso. Nachamí. ¿Cómo lo que A él le todo el gusta país? Agarrás, te No. lleva por dentro. Compra a precio mayorista en el ahorrazo, encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Ingresa a nuestras redes sociales @el ahorrazo super mayorista. Entérate de los aliados. Desde la comodidad de tu casa o la oficina ya puedes afiliarte a la caja mutual. Ingresa a msp.org.py en afiliaciones online desde cualquier parte del país y el mundo. Llámanos al 218-4000 y aprovecha y afiliate online. Caja mutual. Luqueño le dio Cáceres, el pueblo, la república, todo le dio a Rubén Río. Si vos estás ganando la confianza y ves que el técnico te pone y tenés como Rodrigo. Jorge Mendoza no juega. No, él estaba lesionado. La vez pasada ingresó, pero venía lesionado. Perdió el puesto porque Ríos... Mendoza, Rojas Él empezaron. y perdió el puesto con Río. No, por eso digo, pero A ver, está, si está a juega disposición, ahora, está pero a disposición Mendoza. está a disposición. Sí, pero no, Vale. no deberían jugar Solo que con este nivel no- Mendoza con Roja. no recupera. Los No dos la alcanza. forman, sí, sí. No, y por eso te río. Claro. Ahí sí es Morel. Por eso. Piris. Y como dice Carlos, quise darle la oportunidad y le dio la oportunidad y encontró un lugar Río. Iba a ir al Olimpia. Sí, pero me parece. ¿Quién era el técnico del Olimpia? Chiqui. Hago lo vio a... Sí, Ah, no, sí, no, sí. por supuesto. Es Pero buen muy jugador. fuerte nomás, Arturo, eso de dar por sentado de que van a perder en el medio. Pierden los dos. La lectura que yo le doy que juegan Piris En la previa, Morel para es hacer lo que me contención a demuestran Cerro. lo con... La Porque no óptica fue que la tengo, Morel. en la previa, él está. Si en la cancha se dice, voy a ser el primero en decir y en reconocer que fueron superados los mediocampistas luqueños. ¿Cuál es el problema? La No, previa no, da no, esto, porque en la no, conformación, acaba de decir Sí. Carlos Quisa ahora, y gritó un poco, y vos te callás un ratito, Germán. Me callo si nunca hablo, escúchame. Voy a terminar. No, la lectura que le doy ¿Cómo no? ¿A quién le dijiste no? a la mesa. Es que le tiene que dar contención a Cerro.
Si uno tiene a Cecilio, lo tiene a Iturbe, que van para adelante, juegan con pelota, no te van a marcar, y encima juega Carrizo, ¿quién va a marcar ahí? ¿Necesitas contención? Correcto. Ahora, ¿dónde vas a poner tu contención si vas a jugar con esos dos? Y hay. ¿Dónde? Tipo pistón, no, en el medio. ¿En qué zona de la cancha? Dedicarle en acá. Y uno delante de los centrales y otro un poquito más adelante. ¿Pero en qué zona de la cancha? ¿Dónde vas a comenzar a recuperar la pelota con esos dos? Y de mitad de cancha. En el medio. En el medio. ¿Y si no tienen recorrido? No, pero más. Ahora, van a quedar expuestos. Yo te aceptaría, yo te aceptaría, no te falta gritar en esta mesa. Yo te aceptaría, eso que decir que está bien pensado, no descarto, sí, yo voy a jugar de contra. Porque ellos necesitan moverse en espacios reducidos. Cortos, correcto. Sí, entonces yo tengo que esperar. Replegarte y jugar de contra. Jugar de contra. Recuperar y darle rápido de afuera. Claro, porque esos tienen perfiles. Exacto. Tanto Cecilio y Iturbe. Uno para el vacío, el otro pelota al pie. Exacto. Pero Cerro será capaz de darle la pelota a Luqueña y esperar. Por eso te pregunté, ¿en qué zona de la cancha? No, allá arriba no pueden ir. Ahí está, imposible. Porque esa es la estrategia. Ahí se le complica si van arriba. Igual es la principal novedad de Cerro. Pero entonces, ¿está bien Arturo lo que...? Y ustedes toman un café y decían acá. Para mí que juegue Carrizo es novedoso. Después lo de Morel en el medio con Piris. No recuperó... hace un tiempo que no recupera su nivel Carrizo. No, ese ingreso me llama la atención. Vos sabés que estando bien, él es el que mueve... la unión, el filtro por donde nexo. Termina pasa el nexo, por donde termina es que pasando jugador, Cecilio, lo que pasa es que no está. Por donde pasa... Este año no tiene buena técnica. Datos estadísticos. Sí, nunca terminó los partidos. Sí, nunca. No termina. ¿Cuánto ganó Cerro en los últimos tiempos? ¿De qué estás hablando vos? ¿Y cuánto ganó Cerro en los últimos tiempos? Campeonato, campaña de Copa Libertadores. Y a eso agregarle, Carrizo es el creativo de Cerro. ¿Qué ganaron con él? Claro. ¿Por qué se ofrece? Así que me extraña de vos que sos técnico. Porque le dan un valor que no tiene. Carrizo, además de media punta, rinde menos de lo que le va a rendir. Porque él quiere jugar, no para desbordar, porque él corre, huye de batallar, de la disputa al balón. Roce no le gusta el roce. ¿Jubero bien o ve eso? Sí, me imagino que debe ver. Cuando venga el español, que probablemente si llegaría hoy, si es que es él, Manolo. Va a haber Manolo, que puede llegar, viene por Brasil para Sevilla, San Pablo. Entonces, si es que viene hoy, él, aclaro, va a encontrar eso, y él se puede preguntar, ¿cómo esto? La pregunta que vos te haces si están. Vamos a suponer que venga Manolo. ¿Se van a preguntar eso? Y va a haber esto. Yo no es expresión de deseo lo que digo, que es una conformación donde Carlos Quise cuestiona mucho a Carrizo, le preguntó a Germán le respondió, no satisfizo a Carlos Quise, y dijiste lo de Carrizo. Sí. Para uno tiene que jugarlo. Pero él fue titular, Carlos, en los dos últimos títulos de Cerro. La final le fue cambiado siempre. Los partidos importantes siempre. No, eso sí, pero hizo la campaña casi jugando todos los partidos titulares. Cuando haces un análisis, cuando valoras al jugador de fútbol, tenés que verlo en los partidos decisivos. Si ese partido juega bien, vení para mi equipo, bienvenido sea. Tanto jugador de cancha como arquero. Hay partido y partido. A mí no me alcanza que juegue bien cuando el partido está 3-0. Sí, claro. No, a ver cuál es tu rol cuando el partido está 0-0 o no está definido el juego. Ahí tenés que elegir la figura del partido o el valor que tiene ese futbolista. Después de 3-0 me tiraste un taco, le gambeteaste a 2. Esto es para la tribuna, hermano. A mí no me engañas. Le engañas al resto, pero a mí no. El Álvarez ese que es velocito. Alex Álvarez, el que era de Trinidad. El 9, sí, creo que ese. ¿Verdad? Y el Marcelo, el chocador. Sí, Marcelo Ferreira. Tiene la película bien clara Julio Cáceres. Tiene un chocador, tiene un habilidoso, Rodrigo se va, le cuida la espalda Rodrigo y Ríos. Pero Marcelo Ferreira no es igual que Conejo. O sea, si Conejo estaba iba a ser más peligroso. Acabo de decir choca, dije. Sí. Conejo más goleador. Fuerte. Conejo más define mejor. Tiene más técnica que Ferreira. Pero hay otra virtud que probablemente Marcelo tenga. Sí, es picador, es picante. Choca, va a todas. Conejo es más técnico que Marcelo Ferreira. Sí, que Ferreira. Sí, Ferreira es... Marcelo no tiene técnica, no sé. Y Ferreira es choque, centro, cabeza y gol. Conejo es batallado. Potencia.
Conejo lo que no tiene ¿Y por qué técnica. no le enseña? No, pero y Ferreira, miralo hoy, Carlos Ferreira es... No enseñar. Y ahora, de choque. ¿Qué va a aprender? ¿Qué es lo que va a aprender si ¿Cómo vota no de va a vuelta? aprender de Pero ¿qué va a aprender con cabeza? Traicado palabra santa para vos. pero Hay que hacer una división. atender lo que dice. Ustedes no se dan cuenta en la mesa lo que está pasando. No sé si tiene más técnica, pero tiene más recursos Espera, de definición. le viene a Te decir va otra a clase. enganchar frente al Otra arco, cosa. se va a la vuelta. Marcelo Ferreira viene jugando hace 4 años en Marcelo intermedia es y ahí se acostumbró a ese juego de choque, va al frente, preta. En menor medida. Bueno, pero para Valdés y para Báez, Marcelo puede ser un problema. Por supuesto. No va a rehuir En velocidad. al choque. Sí, no, el choque, sí. No va, eso es lo que le quiero decir el acá. delantero molesto, Conejo, va. Conejo, Iturbe, Conejo, esa línea. Ojo al tipo. No, pero más que Iturbe va y se ¿Qué ahoga te en un pasa pique. a ¡Pum! vos? Se ahoga. Este va y no se cansa nunca. ¿Qué es lo que te pasa Es a vos? terrible. No, que si vamos a comparar con Iturbe quizás sea de más calidad, más ¿Sabes trayectoria, qué todo lo que pasa quiera. con él? Pero No hoy se la puede, actualidad Porque dice de Marcelo Marcelo Ferreira Ferreira va. se puede hablar va con a usted. coincidir conmigo, seguramente. ¿Sabes qué pasa Entiendo. con Álvarez? Que se desgasta mucho en el primer tiempo y después a los 15 del segundo se apaga. Y ahí te hago entra una en pregunta. etapa Álvarez de- fue El siempre volante intermitente. con mayor Igual pasa con Maná, Te definí ese el fue volante Otro que de es bueno Cerro, que Maná. el volante de Cerro, al que lo vimos de entrada y después quedó y volvió es Viera. Tiene recorrido. Se quiere meter demasiado en el área. Entonces le decía a Viera, venina, vamos a la C2. Rodrigo y el otro lo nacional. Ríos. Mira que acá hay. Y lo deja huir. Banco veo. En la banca Viera, en la banca A los Peralta. 30, 35 minutos de avanzar. El primer cambio Cerro va a hacer. Porque esto va a tener la grabación. El recorrido que tiene Viera no tiene un volante en Cerro. Es la función mixta. Dame uno que tenga la función mixta de Viera. Muy bien, Arturo. No, yo quiero uno. Uno No nomás hay. quiero. Bueno, no hay. Banco B. Porque Peralta tiene otra característica. No son nada similares, son aceite y vinagre. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a ustedes los técnicos Carlos Quise? No sabes, yo no tomo las decisiones. ¿Qué? Para mí, yo jugaría Vos, como... no tomás decisiones. Ocurre que el More soy yo otra historia. ¿Cuál pero- sería Acá me tu acaba de medio escribir un campo? técnico que sabe, Y bueno, no sé, y decirle que sabe le qué meto dice, carajo. ese mediocampo no, es imposible, dice. ¿Por qué Hace- mediocampo? El mediocampo El de de Cerro. Cerro. ¿Qué quiere decir eso? Y que no debería alistar a esos ¿Con hombres. quién está No entonces? tendría que jugar. ¿Quién? Contigo. Pero vos me decís, hoy... Pero yo no, es expresión de deseo, no es que yo quiero que Cerro pierda Claro. por ello. Es real. No, que no se tome como una expresión de es deseo. una- Van a per- es un análisis. Advirtiendo de un posible futuro problema esta noche. Viera es el volante mixto, uno de los mejores del fútbol paraguayo, Totalmente. que con un buen técnico va a dar una barbaridad, Igual que Franco de Olimpia. igual que Franco de Olimpia. Viera en el banco. La puta. ¿Cómo se ve el fútbol? Si el fútbol es simple, fútbol no le vaya a ser complejo. Sos complejo porque vos técnico querés ser complejo. Sí, coincido. Un día le dije a Torrente cuando se iba y abrió la puerta y me dijo, usted tiene razón. ¿Te acordás? ¿Vos te acordás, Javier Torrente? No. Se fue primero de marzo en el estudio. Y le dije, Javier, ¿por qué hace tan complicado el fútbol? Y el día a día, mamá. Él le dije, y cuando se fue, no es el único que me dice. ¿Dónde puede Darío? Inscríbete en la UTI y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia con 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a uti.edu.py, UTI Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin fronteras. Y digo más, el niño, vos que sos del pueblo luqueño. Sí, dos nombres que quiero que anote, Quise, porque siempre me pide, profe, que anote. Anotá a Suárez, buen lateral. Matías Suárez. Que es más, creo que volante y después lateral, ¿verdad? Sí, Para está que haciendo anote- una gran campaña. Y aparte a Luqueño le sirve como sub-19. Sí, como porque sub-19. cumple la edad. Para que anote, Carlos, ya, ¿y qué te parece Suárez, el lateral luqueño? Para que lo vaya Yo viendo. le pregunté a... Sí, anduvo bien. Yo le vi contra Olimpia. Eso, Contra Olimpia anduvo bien. Muy bueno, yo lo vi. hace Si que vos me vi- decís el otro que ustedes le dan, parece en el periodista, ¿cómo se llama? Antolín. Castro de 2 de mayo. Entre Castro y Suárez, yo elijo Suárez. Qué buena es esa El de sensación. 2 de mayo. el 2 de mayo. Claro. ¿Pero te gusta Carlos de Castro? ¿El de 2 de mayo? No, entre Suárez y Castro. Prefiere más ese. Primero, Suárez tiene mayor proyección y Castro sabe más con la pelota. Castro tiene más antigüedad,
llama... Sí, ya Maducho, más experimentado. No, ya tiene sus años. Claro, sí. Ya tiene 30 años. Suárez 19 recién. Así mismo. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y saber que es posible. Como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubilog, además estés donde estés. Más información al 092232323. Golazo del Lactolanda, golazo de campeonato. Lactolanda ganó el Top of Mind 2024 con las marcas preferidas y ya son 10 años consecutivos. Gracias por preferir nuestros yogures, gracias por disfrutar nuestros lácteos. Lactolanda, campeones de punta a punta. Le diga a tu mensajero cuyo nombre no voy a decir, que algunas cosas coincidimos y otras no. Que es normal en el fútbol. Claro. Pero él no entiende esas cosas. No, porque busca otra cosa. Los dolores menstruales son limitantes para las mujeres. Quitadol Pen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un Quitadol. De venta libre en farmacias Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Otro que anda bien, Rodi Ferreira. Los partidos que lo vi, Rodi Ferreira por derecha anda muy bien. Rodi, pero juega de interior ahora. No, de lateral. Lateral. Ahora, ahí me quiero quedar un ratito. Vos le ves jugar a Rodi y en el campeonato no tenemos lateral. Yo miro en función a Paraguay. Lateral, no tenemos lateral. No tenemos lateral, que es Roja, ¿no? Y digo, ¿cómo corres un riesgo? Porque acá buen nivel, sí, coincidimos. Y a nivel internacional, ¿le alcanzará? Porque hay un ejemplo, Mendieta, por ejemplo. Mendieta le llamamos el mago, todo, y no jugó nunca a nivel internacional con la selección. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Lo que yo veo de Rodi es que empezó a cuidar, lo dijo Julio Cáceres, el grupo le habló y empezó a cuidarse. Porque empezó a cuidarse entre buena y mala, o entre decir, bueno, o me cuido o me sacan del equipo, o me cuido porque acá hay un grupo que está comprometido. E incluso, por lo que sé mucho, tuvo que ver Pablo Aguilar, que lo habló, lo habla, le va o lo fue hablando y se tranquilizó un poco más. Aparte se nota porque ya no se lesiona más cada dos partidos como antes le pasaba. Es el, bueno... Sí, problemas musculares él tenía. Es guaraní. Se lesiona. Él no se lesionaba. Bueno, y dos partidos volvía, después otra vez descansaba. De eso. Río no jugaba en guaraní ahora. No, y eso es lo que a mí me sorprende. ¿Cómo lo que algunos jugadores vuelan porque se va a la tribuna? ¿Sabe por qué se va a la tribuna? No pasa nada con ellos. Claro, sale el fanático. El fanático. Ocurre que ahora el central... No, Rubén Río. El otro, el que vos estás diciendo que es Rodi, sí, Rodi en guaraní vivía en fisioterapia. Cierto, sí, es verdad. No, y ahora la mejor versión. Pero había otras cosas con Rodi. Claro, sí, por eso decía yo que ahora se tranquilizó. Ahora está más tranquilo. Incluso perdió la titularidad. En un momento dado. Por esa razón. Incluso hubo una incorrección que... Así mismo. Él tuvo problemas con Jubero en guaraní, recuerdo, lo bajó... Jubero una vez me dijo, voy a contar una infidencia, Jubero una vez me dijo, si se cuida... por las condiciones físicas que tiene, puede llegar a ser el mejor lateral por derecha que tenga el fútbol paraguayo. Para selección, me dijo. Ese es el prototipo, es el candidato. Si se cuida, me lo dijo. No puede ser con ese físico. No, en materia de despliegue. ¿Qué es lo que te pasa? Y él repite cosas de Jubero. Jubero técnico, Jubero es un profesional. Dice, es el prototipo, está diciéndote el perfil de un lateral. Él no tiene, correcto. Él no tiene el perfil ideal para un lateral, es chico. Él necesita hacer 150 pasos o 100 pasos para llegar de área a área. Hoy en el fútbol, con todo lo que es la potencia, vos buscas un lateral que en 40 pasos te llegue de área a área. Y no suple con su velocidad. No. Eso es lo que sigue buscando Nelson Jiménez Cerro. Por eso lateral, para que se vaya. ¿Sí? Por eso está. Claro, se tiene que ir. Descubrí el diseño elegante y performance superior de la nueva Renault Arcana en sus 3 versiones desde $27.990. Pay to test drive en Renault Casa Matriz, República Argentina, casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa Peirega. Renault, una marca del grupo Santa Rosa. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Acá me confirman, justamente, que dice que los grandes le tienen cortito a Rodi y lo hablaron mucho. ¿Y para qué entra el teleshow? No, y porque ese es el motivo del por el cual ¿para qué entra el teleshow? ¿Para qué entra el teleshow? Pero es algo positivo, Arturo, no estamos, mejoró porque se cuida y ahora ojalá se dé cuenta de que si se cuida es un jugador o va a llegar a su techo. Vámonos, chicos, no te juntes con esta chusma.
Y vos aprovechás también, ¿verdad? Acá, Y a vos te tiran para eso. Claro. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Así nomás el fútbol, se ve de distintas maneras. Va a venir hoy el español, sé que viene, o el italiano, o el ruso, el checoslovaco, en Cerro. ¿Qué pasó, Gustavito? Ayer habló por un canal de Twitch. Le pusimos. Por lo que no sé si por eso llega a los tiempos en el tema del vuelo. Yo no tengo experiencia. No tiene de Europa cómo salir. ¿En cuánto llega uno de España? ¿A dónde? ¿A San Pablo? Y porque por como él habla no está cerrado. De lo que uno le escucha en el siempre programa. Hipotético caso. Claro, hipotético. Si es Manolo, creo que no llega hoy. No llega, hoy ya no llega. Porque si no salió todavía no llega más. Y por cómo hablaban. ¿Cuándo le entrevistaron? Ayer a la 1 de la tarde. ¿Cómo estás tú? Porque yo pensé que se te había pegado un poquito el acento paraguayo. No es fácil estar continuamente cambiando de país, de liga, de costumbre, de educación, de religión inclusive, si me aprieta, pero bueno, Paraguay, la verdad, he estado muy bien, poco tiempo, fui para 4 meses y la verdad que he dejado allí Sí, te quieren, amigos. te Sí, quieren, sí, claro, sí. pero cuando me dices que te vas a Paraguay, vaya experiencia también tan distinta. Sí, distinta, diferente en todo, como te he dicho antes, no solo en lo social, también lo profesional, porque, bueno, después de haber salido de Emiratos, pues tenía opciones de seguir entrenando, pero estaba cansado, quería desconectar un poco, porque yo no soy de las personas que puedo ir a un lugar diciendo que estoy al 100%, si realmente no lo estoy. Verdad que ha sido todo increíble, pero mi ADN le gusta estar en la hierba. No puedo ya correr en la hierba, entonces en el área técnica, y bueno, me estoy planteando ya, estoy escuchando ofertas. O sea, vas a volver ya, ¿no? Sí, ¿Quieres volver? Sí, tengo alguna opción, pero es que están las ligas, están muy avanzadas ya, ¿no? Ya el equipo, hay equipos que prácticamente se dan como descendidos, hay equipos que quieren meterse en cierta competición, observar la categoría. Pero ya tendrías ofertas para irte en vez de estar en el cubo y estar viajando, ¿no? Sí, me han llegado algunas ofertas. Bueno, en Grecia bueno, claro. me quieren bastante. A la ECA no será otra vez, ¿no? No. Que mucha gente se sorprendería porque creo que o no se han repetido o se han dado muy pocas veces. Pero yo soy una persona muy de corazón, ¿no? Y no me gusta firmar más de un año porque tengo una máxima: si no están contentos conmigo no tengo que hipotecar a nadie. Si yo no estoy contento con el club no me tengo que sentir hipotecado. Tengo esa libertad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y Sí, cultura. podemos hablar con el presidente General Caballero. ¿Su hijo se llama? Sebastián. ¿Cómo están las sensaciones, General Caballero, que está enfrentando mañana a Libertad para hablar con el presidente, con el vice de General Caballero? Y si podemos hablar con Elton Melgarejo, presidente de Ameliano, que el lunes enfrenta a Sol de América, ya estamos hablando de su estadio, para renovarnos los de Ameliano. Y Sol de América con Raúl González, su presidente, o con el mismo técnico. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la Porque confianza. juegan Ameliano, Sol de América. Mili Empeños, venta reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Por el mes de la Semana Santa, la promo Como Tire vuelve, comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. En todos los modelos para automóviles, camionetas y utilitarios. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Para hablar con Néstor Camacho, como sienta Tacuari, fuera de lo otro que hablamos con él, habla directamente a Tacuari. En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida, diseñamos productos financieros como créditos, ahorros y tarjetas de crédito, beneficios sociales que te harán cumplir objetivos personales y profesionales. Universitaria, socios de tu vida. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol, estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke y restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en slotdelsolonline.com. General Caballero, Libertad, mañana a las 9 de la noche. Queremos saber en ese horario cómo siente General Caballero la presencia del puntero absoluto, Libertad, que va a Mallorquín. ¿Cómo te va, Sebastián? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Arturo.
Bueno, contanos toda la expectativa, lo que se tiene hoy al mejor equipo del campeonato que Libertad. Ustedes reciben mañana a las 9 de la noche. ¿Qué expectativa hay? Y por el horario, ¿incide o no incide? Sí, obviamente sí es un poco tarde, pero yo creo que vamos a tener buen acompañamiento realmente, como allá es todo cerca, ¿verdad? La mayoría de los aficionados vive a cuadras, metros del estadio, ¿verdad? Creería yo que podemos tener un muy buen aforo para el día de mañana. Bueno, están enfrentando al mejor equipo, ¿eh? Sí, es un equipo que respetar, ¿verdad? Pero bueno, tenemos también las armas que creo yo que también podemos hacer un lindo partido ahí. ¿Hay jugadores lastimados, descartados? No, realmente no son tantos para jugar, ¿verdad? Los muchachos, gracias a Dios, este año no estamos teniendo problemas de ese lado, pero creo yo que el profe va a saber poner los 11 que van a dar pelea. Compañeros. Sebastián, el caso de Gustavo Arévalos, él ya no tiene ninguna molestia ocular. ¿Él está 100% o hay todavía una duda con él? Él realmente ya está al 100%, ahora ya justamente la semana pasada fue que ahí tuvo el problemita en su ojo, ahora justamente en el partido, pero ya ahora mismo ya está al 100%. ¿Y Miller Mareco qué lesión específica tiene? Miller tiene un desgarro, realmente él tiene un desgarro. ¿Cuánto tiempo así queda fuera? Y realmente como 15 a 20 días. 15 a 20 días. Y bueno, están esperando a Libertad, así que Sebastián con gente no incide. Si el horario es como que la gente va a estar igual apoyando a General Caballero jugando de local general. Sí, así mismo, así con el momento que pasa el equipo, ¿verdad? Que venimos invictos, de hacer un buen partido allá en el norte del país, yo creo que el público nos va a acompañar en esta ocasión. 7 empates y 2 victorias General Caballero invicto. Así mismo. Y Libertad invicto. También. Y bueno, son los ingredientes especiales. Gracias, Sebastián, muy amable. Dale, muchísimas gracias. Adiós, Sebastián Aldama, gerente General Caballero. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento LMI, acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Niembe. Aprovecha los mega descuentos en Punto Parma el viernes 15 de enero y mañana sábado 16 de marzo tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados, hasta 6 cuotas sin interés pagando con tarjetas de crédito y todo. En Punto Parma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Para con el técnico de Sol, Humberto García. A ver cómo está, 2 victorias consecutivas de Sol de América. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados. Con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. También podemos hablar con Sassan, que viene alternando en Sol de América. Indalco Seguridad Industrial, zapatones, Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y más. Supercarretera Camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. En el bombo 1 de la Libertadores, Fluminense, Palmeiras, River, Flamengo, Gremio, Peñarol, San Pablo, la Liga. Quiere decir que Libertad Cerro, que están en el bombo 2, puede ir por Flamengo, le puede tocar Fluminense, le puede tocar Palmeiras, San Pablo. 1, 2, no hablo brasileño, la cantidad de brasileños, Fluminense, Palmeiras, Flamengo, Gremio, de 8, 5 brasileños. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional, comunicate al 510-971 al 2. Porque el único brasileño que está en el bombo 2, donde están Libertad y Cerro, es Mineiro, Independiente del Valle, Estudiante de La Plata, Barcelona de Guayaquil, Bolivia y Junior de Barranquilla. Bombo 1, de 8, 5 brasileños. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Cómo te va, Héctor? Bien, Arturo, ¿y vos cómo andás? Saludos. Bien, ayer nos enviaste el nuevo estadio de donde van a estar preparando para jugar de local en Villeta. Pusimos en el extra, se me escapó esta mañana en el bloque con Oscar en Telefuturo, pero hermoso el estadio que están construyendo, Héctor, en Villeta. Sí, realmente así, Arturo, es un orgullo y te digo, festejamos cada ladrillo como si fuera un gol, ¿verdad? Porque sabemos lo que cuesta conseguir y bueno, lo estamos logrando paso a paso. Los ingenieros arquitectos que dicen, ¿cuánto más o menos para terminar y decir, bueno, inspección, hay mucho que ajustar, tema VAR, hay un montón de situaciones, ¿no? Sí, esta segunda etapa nos dijeron que en 3 meses terminaba y bueno, y ahí ya entraría la tercera etapa, Arturo. ¿Vestuarios?
Vestuario ya tiene, es acomodar nomás lo que sería. Hoy día se usa para los juegos de reserva, ¿eh? Ah, muy bien. Campo, el terreno bien, el pasto. No, el terreno, los arcos ya son todos oficiales de primera. Drenaje, regadío, reservorio de agua, todo eso. Esa fue la primera etapa, Arturo. En Villeta. Ahí va a estar el nuevo estadio de Ameliano. Esa es una cara. ¿Y la otra cara futbolística qué tal? Bien, Arturo, bien, preparado para el lunes, ¿verdad? Sabemos que va a ser un juego duro, difícil, sabemos cómo para su equipo el profesor Humberto, y bueno, va a ser la primera vez que nos enfrentaremos, ¿verdad? Con ese condimento especial, presidente, después de tanto tiempo de estar del lado de Humberto, ahora se da este cruce. Hay muchos recuerdos seguramente ahí en el medio del camino. Sí, ayer estuvimos hablando y dije que joder. ¿Y qué te dijo Humberto ahí, lo primero que te dijo, presidente? Nada, vamos a ganarme. Presidente, le consulto sobre el tema. Ayer hablábamos con el ingeniero Vera, con Juan Carlos Galeano, sobre el tema de la programación de la fecha 11. ¿Ustedes qué postura tienen en Ameliano? Si es que quisieran jugar adelanto como estaba estipulado inicialmente en fecha FIFA, o no tienen problemas si eso se suprime. No tenemos problema. Tenemos ahí un calendario y bueno, todavía no empieza la Sudamericana, entonces no hay problema. Porque el martes va a ser la reunión de la divisional al final. Me decían eso, que van a esperar la programación de Libertadores y Sudamericana. Sí, se va a esperar eso para averiguar, independiente de eso, o sea, si no afecta a Libertadores no hay problema. Una última nomás sobre el tema del estadio, porque ayer veíamos las imágenes, una duda personal que tengo. Hay un bloque grande de graderías que es hacia la zona de preferencia detrás de los bancos. ¿Es la única grada que va a tener, o detrás de los arcos se proyecta para más adelante otra estructura? ¿Cómo sería? No, va a tener en esta etapa va a tener preferencia y platea, emulando al defensor, ¿verdad? Ah, preferencias y platea. Y 6.000 lugares con las dos tribunas. Sí. Muy bien, Héctor, seguiremos charlando a la pera de lo que está haciendo en la parte de la construcción. Ameliano, viene Sudamericana, el rival el próximo lunes en la Conmebol, y seguiremos charlando. Muy amable, gracias, Héctor. A la orden, cuando gusten. Gracias, Héctor Megreco, presidente Ameliano. Hoy no pega a hacer nada, y si declaramos hoy le aplicamos una costilla, un guisacho, obvio, con la mejor carne 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shorty. ¿Cuántos brasileños hay en el bombo 3 de la Copa Libertadores, Germán Cafa? ¿En el 3? Ninguno. Brillante. ¿Cuántos argentinos hay en el bombo 3, Germán Cafa? 2. Aplazado. 3. Carga Supra 95 aditivada, más octanos al mejor precio, mantiene limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada, insuperable, Copetrol, vamos. San Lorenzo, está Talleres y está Rosario Central. Y por eso ese no entró, ahí está. San Lorenzo y Talleres, hasta ahí. Francisco López, a responder con seguridad. Sí, señor. ¿Cuántos equipos chilenos están en el bombo 4 de la Copa Libertadores de América? Mira que hablé en plural para que entiendas bien. Creo que con mímica este programa, hágalo con mímica. A ver. Aplazado. Esperana, todavía no dijo un número. Y decí pues. 3. Brillante. Cobresal, Palestina y Colo-Colo. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas, Kiko, Santé, Positrón. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Pregunta para me parece que son 4. Revise otra vez. Guachipato, 4 son. Y él dijo 3. Aplazado. A la puta. No está concentrado. Qué buchón que no está concentrado. Porque por quería primera, jugar, no está concentrado. En la historia participan 4 Esperana, equipos chilenos. no está como el alumno ese que está copiando y dice, profesora, acá está copiando. No, vos pensás mal antes de pensar. Yo lo que quiero decir es que no está concentrado Arturo, porque dijo código. Brillante, eran 4. 4, Guachipato, Cobresal, Palestina y Colo-Colo. Aplazado, Francisco López. Te contamos que Control es el preservativo número 1 ganador del Top of Mind 2024, el que está presente en la mente de todos cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura. Tu primer pensamiento es Control, ganador Top of Mind 2024 en tu mente y en tu preferencia. El comité ejecutivo se está reuniendo porque el que se equivocó fuiste vos. Exactamente, no está concentrado. Bueno, y vos, para Carlos quise. Profesora, acá están copiando. Atendé a su favor, voy a jugar. A ver si está concentrado. ¿Cuál equipo brasileño entra en el bombo 4? Ni idea. ¿Cómo si ya mencioné los otros que van a estar en el bombo 1?
Eso es fácil encima, Ah, Carlos. decirle, tener los huevos de decirle a tu padrino, Viene la fase decirle, 3. Botafogo, Botafogo. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con el respaldo y garantía del grupo Toyota. Botafogo, Botafogo. Hoy vine, mi memoria trabajó para memorizar los partidos de cuarto de la Champions y de la Europa League. Es que acá atender lo que envían, para vos. Y está bien, me da cada partido que hay vos. Por favor, para el profe Carlos Quise, que le canta la Champions. Ahí está. ¿Qué partido vamos a ver? Yo voy a ver el intermedio un amistoso. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor menor en el Abasto Norte bloquea. Pollos Amanecer el Granjero Campo 9. ¿No está el técnico del Sol? Si nos contesta Angelito Ángel Martínez, técnico en la reserva. No, técnico en la para reserva. desearle lo mejor. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.tu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanatos clase A desde 73.000 guaraníes. Más info al 0972-555-333. Cantabria S.A. Ahora ocurre que sube el día. También tienen carpeta sube el día. Luis sube el día Cerro. El Siqueón tiene carpeta Les de la Liga. Pero ya... Si no se da la llegada de Manuel Jiménez, Manolo. el español que ayer empezó a tener contacto, irían por sube el día. Pero yo creo que Manuel Jiménez ya está, ¿verdad? Y sí, todo. Si Manolo pone freno de mano, inmediatamente sube el día. Si lo trajeron por 4 meses para asesor de las inferiores, ¿cuál sería inconveniente que no venga? ¿Qué te pasó? No, no. Sí, aparte no tiene otra propuesta hoy. No, pues se supone, primero que no conoce Jubero. Eso juega a favor. Y ya vino por 4 meses, ya conoce el país. No van a estar en esta ida y vuelta innecesaria, no sé. ¿Cuál es el tema? Si el nombre se filtra de los directivos. Claro. O sea, si ellos no quieren que se filtre, no se filtra. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Ángel, ¿cómo te va? Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes ahí para el maestro Carlos Quise y todos los que te acompañan en la mesa. Bueno, contanos, Ángel Martínez, tomaste la reserva de Sol, contanos cómo se dio. Sí, desde ayer tuve el llamado de un dirigente, un directivo ahí de Sol, nos sentamos a hablar, me preguntaron si tenía ganas y le dije que sí, ¿verdad? Porque hace tiempo que no estaba trabajando y bueno, armamos ahí un proyecto, la idea de formar jugadores, tener un selectivo y ir promocionando jugadores para que el profesor Humberto también pueda mirar y, bueno, trabajar conjuntamente. ¿Qué te pidieron? Trabajar con chicos, tratar de hacer un selectivo, menores de 21 años para sacar jugadores para Sol, ¿verdad? Que ellos se puedan nutrir de sus jugadores y también en caso eventual que el profe Humberto lo pueda mirar también, ¿verdad? Ángel, hablabas de la idea preliminar, pero te consulto, llegaron a tocar el tema, como a veces suele pasar que bajan jugadores que necesitan ritmo, que no son tenidos en cuenta en primera, ¿eso pasaría o más bien hablaríamos de una categoría enteramente juvenil para la reserva a partir de ahora? No, yo me debo al club, yo me debo a Humberto García, él es mi jefe, porque claro, él es el entrenador de primera, hoy me puse a disposición de él para todo lo que él quería, si quería que jugadores bajen a tener minutos, que yo estaba a su entera disposición y bueno, llegamos a un acuerdo en eso, seguramente él me va a pasar la lista de los jugadores que quieren que tengan un poco de rodaje también en reserva para sumar minutos y bueno, de esa forma y a la par de eso también promocionar chicos para la reserva. Lo mejor para vos, Ángel, que sea con éxito en la reserva de Sol. Gracias por este tiempo. Le agradezco, Arturo. Un gran abrazo para todos. Gracias, Ángel Martín. Vení a Bristol y aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos, los mejores precios del país. Sin entrega inicial, llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Va a responder el niño Jorge o pasa niño? Estoy atento. ¿Cuánto en la Sudamericana? Sí. ¿Cuántos equipos brasileños participan? Sudamericana. 7. No.
No, perdón, el bombo 1. En el bombo 1. En el bombo 1 está Inter. Brillante. Inter, sí. Paranaense. Brillante. Cruzeiro. Brillante. Inter, Cruzeiro, Paranaense. Después está... Corinthians. Brillante, Corinthians. La mejor inversión es hacer crecer tu negocio. Yo creo que Giorgio le dictó a la distancia, porque en el fondo se escuchó. Admito, tengo un oyente fanático de Luqueño que ya me pidió la hoja de ruta previa y le dije el viaje más largo que pueden hacer es Belo Horizonte. Después tienen todo Buenos Aires o Gran Buenos Aires, San Pablo cercano, Paranaense de Curitiba cerca. Pues, hicimos la tarea juntos hoy de hacia dónde podía viajar el hincha luqueño. Por eso estamos hablando de Paranaense, Inter, Corinthians y Cruzeiro. La mejor inversión es hacer crecer tu negocio. Trae tu empresa Bancopp, lo que siempre soñaste puede estar más cerca de lo que pensabas. Bancopp crece desde la raíz. Hasta el domingo 17 de marzo, descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jan Calidad Superior. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país. Boyana y Músicos del Chaco, llámanos al 569-9000. La gente sabe. Francisco López, ¿cuántos equipos venezolanos participan en Bombo 2? En la Sudamericana, Uno. Brillante. Uno. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Te ofrecemos los mejores precios minoristas y mayoristas con una gran variedad y calidad asegurada en todos los productos. En Casa Grutter siempre salís ganando. Class Motors continúa liderando el mercado de importación de vehículos de Japón y Corea. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo está, Arturo? Bien, con Juan Carlos Zamudio, director y propietario de la Class Motors. Contanos, cuando se quiere un vehículo de Class Motors, ¿qué ya tiene a su favor el cliente? Por ejemplo, la garantía en la compra. ¿Qué más ya tiene? Sí, Arturo. Class Motors lleva 30 años en el mercado. Es una empresa con gran trayectoria que se debe esencialmente a la preferencia de sus clientes. En Class Motors venimos ofreciendo calidad, compra segura. Es un rasgo que nos identifica fuertemente. Para cada compra de nuestros vehículos realizamos una exhaustiva verificación con personales calificados en origen. Eso significa que tenemos gente en Japón y en Corea que nos chequean los vehículos antes de embarcar en Paraguay, antes de la compra. Y los vehículos que vienen de importación de vehículos bien controlados, supervisados, Japón y Corea, Juan Carlos. Así mismo, Arturo, tenemos gente que especializada en el tema que controlan exhaustivamente en el país de origen antes de la compra de las unidades. Pues respaldan todo lo que ustedes venden, es así a través de Class Motor, verificación y respaldo para la persona que lleva el vehículo. Sí, señor, nosotros estamos caracterizados justamente la empresa Class Motor por colocar la cremallera original, que es muy importante para nuestro vehículo, ahora que tenemos en exhibición para la venta al público. Y esto como estás hablando, los vehículos que vienen directamente importados de Japón y Corea, ¿es así, Juan Carlos? Así mismo, directamente de Japón. Hace muchos años que estamos importando de Japón y Corea. Sí, sabemos todos los años de la garantía y la trayectoria de Class Motor. ¿Y cuáles son los planes de los clientes, los que están escuchando la radio, quieren comprar un vehículo? Contanos, local de la avenida Eusebio Ayala, kilómetro 5, contanos. Sí, Arturo, tenemos muchas opciones para ofrecer a nuestros clientes, desde precios al contado, financiación propia y bancaria. También recibimos vehículos como parte de pago, de menor valor. Le invitamos a todos a que nos puedan visitar a nuestro local sobre Ciudad Ayala, kilómetro 5,5, poder observar toda la gama que contamos actualmente y serán asesorados por nuestros profesionales. Además, mencionar que también nos pueden encontrar en redes sociales como Class Motor. Juan Carlos, está la gran feria recién importado, 18 al 27 de marzo, en lo que viene, en estos días que hay que aprovechar en la gran feria, ¿no?, de Class Motor. Sí, Arturo, así mismo, queremos aprovechar estos días que son especiales, y tenemos la feria del 18 al 27 de marzo. Tendremos vehículos con muchas facilidades para nuestros clientes. Siempre contamos con diferentes planes de financiamiento, precio contado y de acuerdo a lo que desee nuestros clientes. Bueno, avalando más de 30 años, Juan Carlos Zamudio de Class Motors, habla de la trayectoria de Class Motors, lo que conoce la gente, lo que puede solicitar mi forma de pago y lo que ustedes pueden decir sí en la charla que siempre se tiene en la previa a la compra de un vehículo y formas de pago, Juan Carlos.
Sí, así mismo, Arturo. Siempre estamos acá esperando a los clientes y sí, puede hacer su compra segura en Class Motor. Como dice nuestro eslogan, Class Motor, una decisión inteligente. Sí, señor, y aprovechar la gran feria, 18 al 27 de marzo de Class Motor. Muy amable, gracias Juan Carlos, éxitos. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias. Juan Carlos Zamudio, propietario de Class Motor. Ahora te toca a vos, Víctor Villalba, vos que sabes tanto por protegido acá por tu padre. No. Te voy a reventar. Está Matías Calandri, que había publicado lo de Sube el Día. Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Todo bien? Bien. Matías, ¿vos qué sabés de Matías Calandri, el tema de desde Córdoba, de Sube el Día? Porque que viene para hacerlo es Manolo Jiménez, que no digo que ya está hecho, pero se mantiene mucha reserva. ¿Qué se sabe? Sube el Día. ¿Alguien le habló? ¿Preguntó? Así es, Arturo. Vos sabés que acá en Córdoba se está hablando mucho. Belgrano hace unos días desistió de su entrenador, de Guillermo Farré, y está en la búsqueda de un reemplazante. Y en estos días empezó a sonar mucho la palabra de Luis Subeldía, el nombre del ex entrenador de Liga de Quito. Y en las últimas horas lo que pude averiguar, charlando con colegas y allegados de Belgrano, es que el ex entrenador de Liga de Quito y también de Cerro pidió $100.000 al mes al club de Córdoba, y que en estas últimas horas se habría abierto una posibilidad de que el ex entrenador de Lanús y también de Racing de Avellaneda vaya a lo que es Cerro Porteño en el hipotético caso de que la llegada de Manolo Jiménez se caiga. ¿Cómo está la perspectiva que vos estás viendo, Matías? Acá parecería ser que viene lo de Jiménez. ¿Sería una opción la de Subeldía entonces? Así es. Ayer mismo se expresó Manolo Jiménez, si mal no recuerdo, en un podcast o en una radio donde estuvo hablando, diciendo de que tenía un contacto con un club del exterior, teniendo en cuenta que él es de España, el cual sería Cerro Porteño, y todos los caminos indican que sería Cerro Porteño. Pero todavía no está todo confirmado y todo cerrado. Es por eso que el club paraguayo, el Ciclón, maneja como segunda opción la vuelta de Luis Subeldía, que es un entrenador que actualmente está sin técnico y muy deseado por clubes de Sudamérica, teniendo en cuenta que viene de ser campeón con la Liga de Quito de la Copa Sudamericana. Claro, te queríamos, aprovechando, Matías Calandri, contigo lo de Sosa, que está muy bien en Talleres y está hasta junio, así como están las cosas, porque puede ir al fútbol americano, a la MLS, al fútbol inglés. Así el panorama de Ramón. Así es. Lo único que se sabe con respecto a Ramón Sosa, y el interés de Los Ángeles Galaxy es que en su momento ofrecieron un poco más de 9-10 millones de dólares, pero Andrés Fassi, el presidente, dijo que de 12 millones no se baja. Y bueno, ahora sí podría darse, si no es el destino, podría ser otro. Comenzamos hablando de Luis Subeldía. Gracias por tu tiempo, Matías, y ponernos al tanto desde Córdoba con relación al técnico. Muy amable, Matías. Gracias a vos, Arturo. Saludos para todos ahí en el piso y para la audiencia. Nos estamos viendo. Saludo grande a todo el pueblo paraguayo. Gracias. Matías Calandri, el colega cordobés. Este domingo 1.300 millones más una New Kona, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso y mucho más con CNT. El poder de cambiar está en tus manos. Por Emoy. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Del bombo 1, Inter, sí. Paranaense, brillante. Cruzeiro, brillante. Inter, Cruzeiro, Paranaense. Después está ahí, Corinthians. Brillante, Corinthians. Y pensá que Gustavito, tu compañero. Es la voz del más allá, Gustavito. Claro, por eso. Sí. Cuidado, Gustavito, que te puede pasar algo hoy a las 15:30. Cambia de camino. 15:30, cambia de camino. Es lo único que te puede hacer. Cuidado con un auto rojo. El auto rojo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tu paso con los calzados Michelin, encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Como la Copa Sudamericana.
Carlos Alberto Quise, que ve mucho a la Champions. Ni idea no tengo, ni quiénes están clasificados. Te soy sincero. Muy sincero ya, ¿eh? Es sincero, Arturo, está bien. Es sincero. ¿Y por qué menos viví en Europa? No? Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hay algunos equipos que... Estaba viendo Real Tomayapo. Tomayapo. ¿Cómo vas a memorizar ese nombre, por ejemplo? Roal Tomayapo es de Bolivia. Tarija. ¿Y sabe cuánto tiene en primera? 2 años en primera. Sí, el límite con Salta y cerca de Salta. ¿Sabe cuánto años tiene de fundación? 25 años. Ah. De que se fundó. De que se fundó. Y está. Comisario Mario Leme, ¿cómo te va, comisario? Buenas tardes, Arturo, a la audiencia, a los integrantes de la mesa, a la orden. Bueno, como jefe de eventos deportivos, juegan Luqueño Cerro. Podemos hablar de la seguridad, lo que la policía puede brindar. Yo no digo que vaya a ocurrir, pero siempre cuidando todos los detalles, ¿no, Mario? En todos los eventos, normal. El operativo policial es normal. Se toma todos los recaudos para cada evento, sin inconveniente. Tenemos todo previsto, todo planificado. Dentro de esa planificación, comisario, el otro día se dieron inconvenientes con hinchas de cerro que querían meter bandera de 1 metro, esas allí de mano. ¿Por qué se dio ese inconveniente con los hinchas y si hoy podrán o no meter sus banderas? Ese fue sector preferencia. Sector preferencia fue ese inconveniente. Yo no estaba, pero escuché. ¿Pero puede meter o no la bandera? Bueno, sector preferencia, por ejemplo, la gente que mete bandera sector preferencia tiene que ser individual. ¿Qué hacen esa gente que mete sector preferencia? Se va y cuelga hacia el sector de tierra de nadie. Y ahí pero no se permite colgar nada. Y eso es lo que hacen. Si es bandera individual que va a tener en sus manos, tiene inconveniente. Pero si va a entrar a colgar, no se puede hacer eso. Correcto. Bandera de mano sí, tanto para hinchas de Luqueño como de Cerro, que van en preferencia hoy, bandera de mano sí, pero no para ir a colgar. Y por eso, banderas individuales, que no moleste a otra persona. El tema es que uno paga, que uno que se sienta al lado paga, y después levanta su bandera y le tapa su visual. Eso no es correcto. Y bueno, ya está la policía sentando posición, vos como jefe de eventos. Sí, Víctor Villalba. Comisario, yo lo que le quiero preguntar es lo que pasó la vez pasada en Dos Bocas, como usted está a cargo de los operativos de eventos deportivos. ¿Cómo se filtró esa bandera de la barra de Olimpia? Porque no fue normal esa situación. Hay que tener en cuenta, acá por ejemplo tenemos que hablar claro. Yo no voy a esconder nada. Cada estadio tiene su depósito la hinchada organizada. Entonces, un estadio se presta. Nosotros hacemos 4 horas antes los controles. Entran normalmente y luego aparece la bandera de 30 metros. No tiene sentido eso. Eso quiere decir que se metió antes. Sí, y tuvieron que haber terminado. A lo mejor dijeron llevamos la bandera y no se leyó el contenido. Y eso pudo ocurrir. No fue así. Comisario. Toda la bandera, por eso. ¿Cómo? Hacen los controles. Los que más se controlan son las leyendas, los inscritos que tienen, porque puede ser ofensivo. En este caso, por ejemplo, una amenaza. Entonces no se permite eso, se verifica, se extiende toda la bandera. ¿Y cómo pudieron meter? Ahí de 30 metros, 1 metro 30 de ancho, quiere decir que se metió antes. Eso fue lo que pasó. Y sobre el punto, comisario, ¿no le pidieron las cámaras de seguridad al Club Guaraní? Porque todos los estadios tienen cámaras. Bueno, yo ya hice las notas a la instancia correspondiente y una sugerencia correspondiente también. Y hablé con el encargado del Club Guaraní para que me haga también las verificaciones previo, quiere decir que a la hora de la mañana, al mediodía, porque la cobertura se realizó a partir de la tarde. Entonces, quedamos en que iban a ver si hubo movimiento antes. Comisario, esa fue la sugerencia que le hicieron, que se haga una ronda antes. ¿Una ronda? ¿Qué tipo de ronda? No, y para verificar ahí el sitio, si es que plantaron ya antes algo previamente. Bueno, siempre se hacen las verificaciones. Nosotros para la cobertura, los portones no se abren antes, la policía ya está 4 horas antes, pero los portones se abren 2 horas antes. Entonces, la cobertura interna es a cargo de los administradores, y al abrir los portones entran los personales. ¿Y qué hacen los personales en sus puntos?
hacen la verificación si no se tiene guardado cosas que fuera del lugar. Entonces, se hizo todo. Incluso nosotros estábamos planificando eso previo con el OSAF, con el oficial de seguridad. Estábamos hablando, hay que ver ese tema porque esa gente, la hinchada organizada de Guaraní, tiene su depósito en el lugar. Entonces nosotros estábamos viendo esas cosas en el portón de acceso e implementamos control estricto y de la nada aparece uno de 30 metros ahí. Bien, yo creo que ayudaría que ya dijo el tema de las cámaras, si Guaraní provee eso o no. ¿Y eso no tiene que ser un control de la Fiscalía también o no? Sí, yo creería que sí. No sé si la Fiscalía ayuda Yo o hice no. el informe correspondiente a la APF con sugerencia, al Ministerio Público comunicando porque es una amenaza, un hecho punible. Sí, señor. Bueno, comisario, gracias por aclararnos, muy amable, comisario Mario Leme, gracias. A las órdenes. Mario Leme, jefe de eventos deportivos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias que le da papasa. Carga en Energy más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía, calidad al precio justo. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita. La mejor compañía son las papas fritas Crispo. Pruébalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Va a responder con seguridad Carlos Alberto Quise. ¿En qué año se fundó Rayo Zuliano de Venezuela? ¿Y quién es su técnico? ¿Qué equipo de fútbol es Zuliano? ¿En qué año se fundó? Rayo. Y bueno, están los europeos. No, pero no, vos tampoco primera vez que escuchaste ese nombre. Por favor. ¿Qué tal, Giorgio? ¿Cómo te va? Aló, bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? Giorgio, ¿qué pasaría o qué puede pasar en tu mente al astrólogo Giorgio Armas? ¿Qué pasa en tu mente el lunes en el sorteo de la Comebol? Se hace el sorteo y te aparece y se enfrentan Boca Juniors, Sportivo Luqueño Sicae, en suerte. ¿Qué pasa en tu mente? ¿Cuál va a ser tu reacción, tu forma de pensar y tu espíritu con relación si viene el duelo Boca Juniors, Luqueño? Giorgio Armas responde. Nada, primero te mando un abrazo gigante, Arturo, para toda la gente que te escucha. Estuviese feliz. Estaría muy feliz porque una de las metas, no de ahora, sino desde que inició el año, que nos planteamos con Julio César, es que vengan los mejores equipos. Hay que estar preparado para todos. Y si llega Boca, ir a la Bombonera e intentar sacar un buen resultado. Pero eso es el resultado. ¿Y tu emoción como boquense? ¿Qué sentimiento tenés vos con Boca, con la República de Luque, con Julio César Cáceres? ¿Cómo vos le vas a decir a Julio Cáceres, por ejemplo, cuidado, Boca te va a ganar esto, aquello, siendo vos boquense y amigo de Julio César Cáceres? Sí, lo que pasa es que la amistad que tengo con Julio César Cáceres es muy grande. Entonces a mí me encantaría que Luque haga historia y le gane a Boca. Me encantaría. ¿Por qué? Porque Luque se lo merece. Boca es un equipo gigante, Boca es un equipo grande, tiene muchos títulos. Pero a mí me encantaría que Luque haga historia y podamos clasificar a la siguiente instancia. Y si nos toca Boca, que es un poco complicado que nos toque, pero si ya nos toca a Boca, ganar. Tenemos que ganar. Ocurre que Luque se lo merece. Luque se lo merece y Julio César también. Giorgio Arma, ocurre que te entrevista TN, Olé, otros medios, y si te preguntan Boca en la Argentina, Boca Luqueño, ¿vos vas a decir lo mismo que estás diciendo acá para la República de Luque? O discúlpame, o podría cambiar, o medio argentino va a sostener que el luqueño le elimine a Boca.
que lo que pasa es que no solamente, no es una final, no es un mata-mata, ¿no? Entre Boca y Luqueño. Tengo entendido que clasifica en la Sudamericana uno directo y el otro juega un repechaje con el que viene de Copa Libertadores, ¿no? Sí. Entonces, sí, a mí me encantaría, Arturo, que clasifiquen los dos, tanto Boca y Luqueño, pero si hay un enfrentamiento entre Boca y Luqueño, a mí me encantaría que gane Luqueño. ¿Por qué? Porque te digo, Boca ha ganado muchas cosas, muchos títulos, ha ganado muchos partidos internacionales, pero Luque no tiene mucha experiencia en lo internacional, y ahora que está Julio César Cáceres, que es un muy buen amigo, pues me encantaría todo lo mejor, y que la República de Luque esté feliz y que gane Luque. Claro, a mí me gustaría eso. Está bien, te pregunto porque uno clasifica directo en Sudamericana y el otro va al repechaje tercero de la Libertadores. Lo que te pregunto es, mirá la incidencia que puede tener, y después en el recuento final como consecuencia de la victoria de Luqueño, como consecuencia en el recuento final, Boca no esté. Nada, feliz por Luque. Es que lo que pasa, sí. Lo que pasa es que nos hemos planteado con Julio César hacer cosas grandes desde que él llegó a Luque, y obviamente como él se asesora conmigo, yo le dije, vas a llegar a un equipo, te va a contratar un equipo que no es tan grande en Paraguay, pero vas a hacer historia. Entonces estamos en eso. Yo le dije, es más, te dije, Arturo, Julio César le va a ir bien en Luque, sí, va a hacer cosas importantes. Dijiste, Lo dije en el programa, sí. y mira, estamos clasificados a la Copa Sudamericana, estamos peleando los primeros puestos, el equipo está bien, Julio César ya tiene el armado, tiene a la gente, tiene la actitud, tiene las ganas, tiene la energía, y yo feliz. Entonces, si hay un enfrentamiento entre Luque y Boca, mi corazoncito ahora, en la actualidad, está un 80% más para Luque, claro, porque la gente de Luque se lo merece. Claro. Y como decís, Giorgio, como clasifica uno directo y el otro va al repechaje, hay que ver si por ahí con tu expresión de deseo se metan los dos. Yo te digo nomás en el recuento, este resultado, si es que se enfrentaran, todavía no se sabe, hipotético caso que se enfrenten, hipotético caso. Hoy Luqueño Cerro, ¿cómo termina? Todavía no lo analizo, no sé las camisetas, pero recuerda, Arturo, que te dije, y bueno, a la gente a veces me molesta mucho con el tema, no, pero las camisetas no tiene la culpa, no influye. Arturo, Ameliano eliminó Olimpia, Luqueño de blanco ha ganado el Palestino por penales, de blanco, ha ganado ayer, eliminaron Nacional de blanco, le ganó a Always, Colo-Colo ganó de blanco a Trinidense. El color claro está muy fuerte por astrología. Cerro juega Cerro juega con camiseta blanca, va a ser una locura, muy complicado el partido para Luque, porque ellos van a salir con una energía increíble, pero algo podemos hacer. Ahí vamos a conversar con Julio César para... ¿Le vas a decir a Julio César que tenga un pañuelo blanco, por ejemplo? Que salga lo más claro posible. Así va. Quiere decir que cuando hoy lo vemos a Julio, si va vestido así con camisa clara o pantalón claro, es porque le dijo Yo Armas. Es que siempre hago eso. A los entrenadores trato de hacerlo. Si por ejemplo Almirón salió de rojo con Colo-Colo en Chile, Almirón en Boca también lo sacaba siempre de blanco en Brasil. Los colores que estaban fuertes, ¿no? De oscuro también. Pero bueno, vamos a intentar hacer algo. Cuando pasan estas cosas, Arturo, por ejemplo, la gente me dice, Giorgio, pero Ameliano hacía de local con Olimpia y Olimpia tenía que salir de negro. Perfecto, cuando pasan estas cosas, el equipo que sabe que está mal aspectado con los colores en astrología, pues se guarda, se cuida más. La estrategia más definitiva. Quiere decir, Giorgio, está bien, sale entrecortado. Quiere decir, Giorgio, que si yo quiero tener más paciencia con esta mesa en fútbol a lo grande, debo venir con colores claros. Colores claros, celeste, blanco, para tener rosado, más paciencia en esta mesa. Colores más claros. Claro, para tener más paciencia, para que el color claro se apiade de mí, baje de mi mecanismo mental y de tal manera tener más paciencia. ¿Es así, Giorgio?
Así es, el color claro te da fortuna, te da suerte, Arturo, te da esa bendición. Recuerda, en astrología védica, los planetas son ángeles. Con razón. Entonces, el ángel lo único... A mí me pone nervioso Francisco López, porque viene por lo de negro. Al vestirse de negro ya me produce, ¿me entendiste, Giorgio? Claro. No, que se ponga colores claros. O que vengan... Tenés que decirle que se ponga colores claros. Un saludo, y también otro que me pone nervioso a Víctor Villalba, bien oscuro. Un abrazo, Giorgio, gracias. Un abrazo, Arturo querido. Adiós. Giorgio Armas, él es el astrólogo. Puede ser en los 90 o penales, no lo he analizado, pero yo sí le pongo todas las fichas a Olimpia. Mira, te lo explicó ya, vos sos Contreras, no me gusta Víctor. Se fue el blanco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. ¿Es en serio, disculpame Darío, que Giorgio habla con Julio Cáceres? Sí. Le digo a la audiencia que cree que yo estoy... Le habla todos los días prácticamente Giorgio a Cáceres y vía Zoom. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Vamos con el porcentaje de hoy. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Magna, herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Qué partido tenemos, niño? Luqueño, 0 Porteño. Francisco López. 50-50. Empate. Carlos Alberto Quise. Pensé que iba a ganar Cerro, pero con el equipo que anuncian voy al 50-50. Empate para Carlos Alberto Quise. Germán Cafa. 50-50. Empate. Víctor Villalba. 60-40. 60-40. Luqueño le gana a Cerro. Niño. 50-50. Empate. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original etiqueta pomelo de maridaje perfecto, tradicional, paraguayo de sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Nadie confía en tu astrólogo, Arturo. ¿Por qué? Y vos le dijiste camisa blanca a Cerro y nadie votó por Cerro. ¿Por qué? Claro. 50-50. No, 50, correcto, 50 y 50. No, señor, te equivocaste. ¿Qué partido tenemos? Olimpia, 2 de mayo. Juega mañana a las 18:40. Defensores del Chaco. Germán Cafa. Porcentaje en fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Cuál me dijo Arturo? Olimpia, 2 de mayo. 50-50. Empate. Carlos Alberto Quise. 60-40. Olimpia le gana 2 de mayo para Carlos Quise. Para Francisco López. 60-40. Olimpia gana para el niño. 40-60. El 2 de mayo le gana a Olimpia. Víctor Villalba. 60-40. Olimpia le gana 2 de mayo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguro tiene un regalo para vos, adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por 1 año. Rumbo CCA de Seguro, 63 años protegiendo tu futuro siempre. General Caballero Libertad. ¿Verdad? General Caballero Libertad. Germán Cafa. Porcentaje en fútbol a lo grande. Marca registrada. 50-50. Empate. Francisco López. 60-40. General Caballero le gana a Libertad. Arquitecto Dragoto. Dice Francisco López que General Caballero le gana a Libertad. Jugado, pero no imposible. Calberto Quise. Empate 50-50. Yo empate 50 y 50. ¿Vos, niño? 40-60. Gana Libertad. Y vos, Víctor Villalba. 40-60. Gana Libertad. Televisor Tokio 43 pulgadas, cuota 216.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Llámanos o escribirnos al 021-519-3000. Electro va mejorando tu calidad de vida. Llegaron los imbatibles en supermercados. Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. ¿Te acordás, el mejor reforzar con este que hablé con Giorgio? Dice el arquitecto Dragoto.
que falleció, después estaba en la preferencia, ¿te acuerdas que se cuidaba el auto? ¿Y este quién es? Ese es el técnico. La Foca. La Foca. ¿Y este no es Beatriz? ¿Quién es? ¿Quién es este? ¿Este no es Omar Pérez? No. Pero hay una foto de Omar con... Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo. O sea, te contamos que cuando cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 56 años de análisis y testeo por más de 150 científicos alrededor del mundo para asegurar que la mejor calidad y seguridad lleguen a tus tanques. Sea el desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Olimpia metió la bandera, claro, no guaraní, pero en cancha de guaraní, eso es lo que dijo. Sí, y que supuestamente claro, el comisario que podría ser en uno de los sectores ahí donde tiene la barra guaraní. Es de teoría, pero hasta aquí claro. no tiene. ¿Qué partido tenemos, niño? General Caballero Libertad, recién pasamos, es Nacional Tacuaré el siguiente, el domingo. Nacional porque Tacuaré. el lunes vamos a hacer Meridiano Sol. Así. Nacional Tacuaré, Carlos Alberto Quise. Porcentaje en fútbol a lo grande. Marca registrada. En el estadio juegan 60-40. Nacional le gana a Tacuaré. Sí, señor. Francisco López. 40-60. Tacuaré le gana a Nacional. En el estadio juega. Víctor Villalba. 50-50. Empate, Niño Jorge. 50-50. Empate y Bogelman Cafá. 60-40. Le gana Nacional a Tacuaré. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés línea prepaga, duplicamos los gigas de tu pack. Tenés plan, duplicamos la velocidad de internet y gigas del plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total 0971-100-000. Personal Flow. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprender a todos llevando los pollos Pechugón de tu poliría o roticería preferida. Pechugón deliciosamente natural. Es el Héctor Corte, que te enviaron la foto. Sí. Combatir el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pacarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Encara la ruta como un pro con la Pickup Jean 4x4 en su versión automática. Confort y tracción tan solo $29,990. Con el respaldo de Chacomer Automotores. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Arquitecto de la Coto le dice para Pancho, te vas al infierno. ¿Vos a quién le diste, Pancho? Al General Caballero. Contra Libertad. Acá pero, dice. en cancha de General. Acá no hay, mirá esto. Saludos, arquitecto. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Ucibeyala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. ¿Qué partido tenemos, niño? Guaraní Trinidense. Víctor Villalba. Porcentaje en fútbol a lo grande. Marca registrada. 60-40. Conste que Trinidad lo tuvo de hijo el año pasado Guaraní, pero 60-40. Con muchos cambios Guaraní. Gana Guaraní. Sí, 60-40. Pero el Le dejó amor, fuera el semifinal de Copa Paraguay, le dejó fuera de Libertadores en el campeonato. pero el amor es más fuerte. 50-50. Empate, Boca Alberto Quise. Voy a confiar en Víctor, datos estadísticos. Además le gusta a Claudio Vargas y quiero que le vaya bien. 60-40. Juvenil le gana al Fluminense. Bogelman. 40-60. Gana Triqui. Gana el Trinidad. ¿Y vos, Francisco López? 40-60. Gana el Trinidad. Wilmar SRL, electrodomésticos, mejores joyas y perfumes, dos locales, Casa Central, de Ucibeyala, Casi Rey, 2 de Mayo, Asunción y La María, Avenida Cacique, La María, Casi Panchito López. Teléfono 607-731, Wilmar SRL. ¿Qué niño? Sensación térmica a estas horas de 48 grados, casi 49. Y pensá que se suspendió en la Argentina lo de Luis Miguel. Sí, por lluvia, en Córdoba. temporal. Terrible temporal. Se molestaron todos. Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad. No sé, perdón, disculpame Darío. No que se suspendió. Se cortó. Se cortó. Yo no voy a decir Luis, como vos querés que diga. Ferro Parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro Parece a... Farmacia Catedral te acompaña en tu Semana Santa. Genera cupones electrónicos por las compras desde 50.000 guaraníes y participas del sorteo de increíbles premios. Porque en Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos Tu premiarte. WhatsApp ha dicho que no me lo tiene porque el pueblo deportivo opina. 0971 10 80 10. 81 10 80 10. Muy bien. Ahora 7-1.
¿Y de qué dijo? 8. Se equivocó por 1. ¿Cuánto No. es? 7-1, 10, 80, 10. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Respira bien con Respiben, agradable sabor y en presentaciones para toda la familia. Respiben, disponible en todas las farmacias del país. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Es un producto de Laboratorio Flasca, nuestra calidad, su seguridad. En el bombo 1, Inter, sí. Paranaense, Brillante. Cruzeiro, Brillante. Inter, Cruzeiro, Paranaense. Después está ahí Corinthians. Brillante Corinthians. ¿Vos ves qué va a hacer niño con eso? Es la voz del otro lado. Yo repito. Auto rojo o granate. Cuidado usted. Decidí celebrar, celebremos juntos por el Día del Electricista. Por cada factura de compra de productos sin pago hasta el 17 de marzo, exigí tu cupón para participar del sorteo de un vale por 300.000 y mochilas. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming. Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Antes de pasar a los audios, recordamos cómo está la tabla para el público que siempre pregunta. Carlos Puntero 27, segundo Víctor 26, tercero Francisco 24, cuarto Germán 23 y quinto Jorge 15. Así estamos en el... Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad, la mayor y más conveniente casa empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar mortero de elevación Zika Wall 105 y levantar tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Aníbal Arguello, ¿dónde es el evento, Germán? Mañana en el colegio Monseñor La Señal. A beneficio. Todo por Said, a del chico. Sí, que tuvo un accidente. Tuvo un alumno ahí del Said jugando fútbol, tuvo un golpe fuerte en la cabeza. El chico. Sí, él es el chico. Y mañana hay un evento, un torneo. Mañana hay un evento benéfico que lo organiza para recaudar. ¿Y cómo está el chico? Aníbal Arguello. Y el tema es ahora tratar de recuperarle la parte de la audición. Sí. Entonces hubo clubes, como gente del Olimpia, Meliano, jugadores que donaron camisetas para poder ser subastada. Aníbal ahora se hizo muy fuerte en las redes sociales. Exacto. Su hijo del técnico Mosejá, así se le llama. Sí. Es un chico que juega fútbol en la escuelita de fútbol de Sajonia y él le graba en vivo. ¿Quién le graba? Su padre, Arguello. Y hace ya casi, es casi como una serie en redes. Quieren saber cómo le va en cada entrenamiento. Y su hijo es conocido como el técnico Mosejá en TikTok. Aníbal, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Aníbal Arguello, contanos el partido benéfico, o acto benéfico, perdón. Penales, torneo de penales. Torneo de penales, el evento, contanos, y lo recaudado, es un evento a beneficio, Aníbal. Sí, así mismo, nosotros estamos organizando, en realidad yo y mi hijo, ¿verdad? Se nos ocurrió esta idea de hacer un torneo de penales para estirar un poquito gente, un torneo benéfico a beneficio de Said, que es el compañerito de mi hija en el Monseñor, que por ahí se hizo también un poquitito viral, que fue un tema de bullying y todo eso, pero nosotros que estamos desde adentro sabemos que fue un choque casual de fútbol, se cayó el chico, tuvimos en terapia, ya salimos, estamos bien, ganamos creo que el primer partido y ahora vamos por el partido de revancha, que es la recuperación, y entonces estamos haciendo esta actividad para recaudar todo lo que se pueda. Hicimos ya una feria de comida el domingo en la iglesia, que nos fue bastante bien, gracias a Dios, y ahora apuntamos un evento un poquito más grande, como para que la familia se sienta contenida y sepa que estamos con ellos, ¿verdad? Porque si bien yo no tengo ningún parentesco con Said y su familia, pero sí me tocó mucho porque es mi compañero, el compañero de mi hija, ¿verdad? Y bueno, lo que decimos acá en casa es que no le podemos salvar a todo el mundo, pero sí al que está a nuestro lado, y en este caso, Said es el que está a nuestro lado. ¿Y cuándo va a ser? ¿A qué hora? Reiteramos. Mañana a las 5 de la tarde en el Colegio Monseñor, de 5 a 7 vamos a estar. Olimpia creo que juega mañana, entonces le queda espectacular a la olimpista para pasar por el Colegio Monseñor, que está cerca, y después se van para el estadio. Y te tienen que patear penales, Aníbal, a vos y a tu hijo. O sea, tu hijo yo patea. en la categoría C. Yo estoy en General Caballero de Vallejuez
soy arquero y bueno, un poquito tengo también mi trayectoria. La idea es que me chuten el penal a mí y que el técnico Mocejada le chute a ellos. Esa es la idea principal, ¿verdad? Pero lo fundamental sería la recaudación, ¿verdad? No hay un monto X, sino que es algo voluntario. Y el tema de los penales es más bien para el show, para hacer ruido. Lo importante acá es la recaudación para Said. Y bueno, todo con Said mañana. ¿Mañana? Sí, mañana. Germán. Aníbal, si podés explicar un poquito el tema de la subasta que vas a hacer en las indumentarias para que la gente sepa dónde se pueden registrar y eso. Estoy recolectando, justamente Tito ya me entregó unos guantes personalizados. También tengo la remera de Cecilio, la camiseta del plantel, del Club Olimpia con todo el plantel firmado. Hoy rescaté la del Demonio Vareiro con Super. Su compañero, estoy recolectando camisetas de todos los clubes. Así empezó esta lucha que tenemos por Said y la gente se fue prendiendo. Tengo varias camisetas y varios así prendas, como la de, por ejemplo, el Tito Cafa, que es un arquero reconocido. ¿Quién no quiere tener sus guantes? Y estamos viendo si le quitamos mayor provecho con una subasta o una rifa, ¿verdad? Creemos que la subasta va a ser lo más rápido porque la plata es de manera urgente. Y bueno, estamos en eso, pero estamos recaudando. Ahora también a la tarde tengo más camisetas de Tacuarí, tengo voy a ir a buscar la de Sol, y así se van, General Caballero de Mallorquín también me están haciendo llegar. Y bueno, esto como yo soy del mundo futbolero del ascenso, no tanto de primera, bueno, arrancó en el ascenso, pero está teniendo buena repercusión en la primera. Aníbal, lo mejor a la orden acá con todos los compañeros. Gracias, Aníbal, que salga todo muy bien en este evento a beneficio que tanto necesitas ahí y la familia. Gracias, Aníbal. Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Cuando quieras. Saber que se puede, querer que se pueda. Compra a precio mayorista en el Ahorrazo, encontrar todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo y Capiatá Johnson. La caja como toda la parte de brindarte la jubilación privada voluntaria cuenta con soluciones financieras como créditos y tarjetas de créditos. Más información al 218-4000. Caja Mutual. El WhatsApp ha dicho que no me lo tiene. 0971-10-8010. Rubilot te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistemas de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubilot, alarmas estés donde estés. Más información al 092-23-23-23. Inscríbete en la UTIG y alcanza el éxito profesional con tecnología educativa de vanguardia. Ofrecemos carreras de posgrado presencial como a distancia. Llámanos al 021-590-353. UTIG, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Dos temas antes de los audios. El tema de la reunión de la divisional va a ser el martes finalmente recién, porque el lunes se espera el sorteo de Libertadores, martes se calendariza y a partir de ahí recién van a programar fecha 11 y 12. Y ayer teníamos la duda del viaje de la selección. La selección ya va a Rusia el domingo. La lista sale mañana, así como están las cosas, la lista de los locales, y el domingo ya están viajando rumbo a Rusia. Van a practicar una semana entera en Moscú. Y ahora termino de entender por qué juega Cerro viernes y Olimpia y Libertad sábado, porque así todos esos jugadores que van a ser convocados ya el domingo están rumbo a Rusia. Ahora sí empezamos los audios. Arturo, me gusta tu bigote, bigotito, bigotón. No hay que revisar el VAR, es otro golazo de Lactolanda. Lactolanda ganó por 10º año consecutivo el Top of Mind categoría de yogur. Lactolanda, primeros en tu mente y en tu preferencia. Dolor de cabeza, rodillas, pies y tobillos, Quitadol Plus combina ibuprofeno y paracetamol. Para cada olor hay un quitador de venta libre en farmacias. Es de Laca, nuestra calidad, su seguridad. Qué simpático te gusta, Vito. Sí, boté. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, no está el exceso sur. Contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Descubrí el diseño elegante y performance superior de la nueva Renault Arcana en sus 3 versiones, desde $27,990. Pay tu test drive en Renault, Casa Matriz, República Argentina, Casi José Martí. Redes sociales @Renault Santa Rosa, PY. Muy bien, Arturo, cordiales saludos a todos. Viernes soltero. Porque esta noche es noche de soltero. Comandante, yo creo que lo que te dijo Giorgio, ni aunque te vista de momia no va a hacer efecto en vos. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Probablemente tengas razón. ¡La momia! ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionado Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenionic. Nunca se enfrentaron quién en Titán Energy. ¡La momia! ¿Con quién nunca se enfrentó?
Con el hombre de la barra de hielo. No, ya ha tocado oído. No sé, no ya contaste una vez y no se me quedó. No. ¿Y qué querés? ¿Que te haga por WhatsApp? ¿Que te envíe por WhatsApp? Y la voz de la conciencia no puede ayudar. Así como... Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Claro, Caballero Rojo era la momia. Entonces entre ellos no se pudieron enfrentar. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tienes respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguros.com.py. ¿Por qué fue un personaje el hombre de la barra de hielo? Porque lo trajeron del... Pasaba por ahí, lo trajeron del... No, cagada lo que decís. Mil empeños, frente a arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral Concepción, mil empeños. Yo conté cómo fue, no es que lo trajeron nomás así. El hombre de la barra de hielo es un misterio. No es así. Baterías Barta es la mejor elección de tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Baterías Barta, un golazo. ¿Cómo fue entonces? El primero que el director de cámara las cagó. Ahí está. Porque él le dijo, se cagó en sus patas porque dijo, si esto sale, Martín nos revienta todo. Es un misterio. ¿Por qué siguió el personaje? En Universitaria te acompañamos en cada etapa de tu vida. Asociate de forma fácil ingresando a www.universitaria.co. Completa tus datos y listo. Conoce más llamando al 617-0000. Universitaria, socios de tu vida. 1340. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Mesas en vivo donde cobras tus ganancias más rápido. Jugá, ganá y cobra en Casino Slot del Sol. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, plancholas, chapas. Distribuidor autorizado Cemento Alemi. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Niembe. Saludos para Cintia Morena en la sintonía, fanática del programa, y saludo especial a Cintia Morena en la sintonía. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma, hoy hasta 60% de descuento en productos seleccionados pagando con tu tarjeta de crédito y te tenés 6 cuotas sin intereses en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Y a todos los que nos escuchan, ¿de dónde salió eso? No sé. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzar siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Y si sé, ya no voy a decir más. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados. Contactos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. ¿Cómo se llama ese señor que hacía que le enfrentó en el Comuneros y que se hizo un simulacro y él pensó que le pegó en serio y que salió en serio? Ni idea. Acá cuando se trajo. No, cuando se quiebra Martín, los que estaban con él vienen hacen en el Comunero un enfrentamiento, un brasileño con un paraguayo. El paraguayo hacía... No, yo no le conozco a todos. Y llevó la bandera y se llevó el Comuneros. ¿Qué pasó? Se hizo un ensayo previo y el paraguayo era campeón de tipo, ¿cómo se llama eso? Lucha libre. El famoso es. Y la gente vieja como yo se va a acordar. Pero fue un espectáculo, hacen el Comunero, donde al final tiene que enfrentarse el brasileño. Ahí yo me regaló la medalla. Yo estaba acá, se bajó del escenario y me regaló una medalla. El mono. ¿Qué pasó? Que Angelito, cuando va a echar el brasilero, me ve a mí. Entonces dice, un momentito al revés. Yo estoy sentado, viene ahí en la barrita, ¿sabes cómo se llama eso abajo? Un señor que se llama Arturo. Y me regala a mí. Yo tengo la medalla en casa del Brasil. Porque mi amistad con él me regala. ¿se conocían? Sí. Estaba en la prisión de Ñamarisa, al lado de Radio Ñandustín, la que allá antes que él había una pensión, y ahí operaban. Y hablábamos con él, un luchador, y entonces antes de ese momentito le dice, me regala. La casa tengo guardada, no me acuerdo bien el nombre de él, la medalla suya, que yo no sabía que me iba a regalar. Sube el paraguayo y llevamos bandera. Bandera de Paraguay, bandera paraguaya, patria querida, somos todos con heredera. Se hizo una previa del ensayo. Yo tengo un orcu. Yo tengo un orcu. Te voy a contar una historia y tengo ahí mis fotos de eso cuando jugué en la selección. Y salí una vez con Nakamura, un fume escribieron. Sí, ¿y después? Hasta como pata arriba en el orcu. ¿Y después?
Bueno, gracias, Arturo. Indalco Seguridad Industrial, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colp y los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. WhatsApp 091-434-732. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Pilete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Ya mismo declaras hoy, pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti. Para acompañar los mejores momentos, Chorti Beef con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Mercurio cromo. Y ocurre que le dice en el ensayo, el mercurio cromo. Por lo visto, él no entendió bien, el que representaba a Paraguay en la lucha libre. Y entra el brasileño. Y le da uno, pues todo es simulacro, es Claro, un arte. es un show. Un show, es un arte. ¿Cómo? ¿Qué? No, para qué. Llena tu tanque con Supra 95 aditiva, dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpio los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 insuperable Copetrol, vamos. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas. Tráelo a Erimar y maximízalo con los mejores accesorios de las marcas Keko, Santel, Citrón y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Iba Carlos Alberto Quise, mirá la leca. Estaba peleando, por ejemplo, Rubén Peuchele con el otro. Entra y llevaba la barra para ese de ponerse los golpes y cruza la cámara. Grita al cámara y dice al director, ¿ese quién es? Le pregunta al director de cámara, a uno de la cámara. Yo no le conozco. Y vos, Germán, tampoco. Y vos, que no pase más, le dice el director de cámara. Va y deja el barra de hielo y cuando viene pasa así escondidito otra vez y ya no se le ve. Pero cuando vuelve, hace la misma escena otra vez. Pasa otra vez. Y ahí ya se armó el quilombo. ¿Entendés? Te contamos que Control es el preservativo número 1 ganador del Top of Mind 2024, el que está presente en la mente de todos cuando pensás explorar tu sexualidad de manera segura. Tu primer pensamiento es Control. Ganador Top of Mind 2024 en tu mente y en tu preferencia. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Tochi. Nosotros hemos pedido jugar de blanco. Mensaje de Giorgio Armas para esta noche. El que juega de blanco es... Y Cerro tiene que jugar de blanco. Y repito el mensaje de Giorgio Armas. Acá cómo es. Reenviado. Nosotros hemos pedido jugar de blanco. Mensaje de Gerardo de Giorgio Armas para esta noche. El que va a jugar de blanco es luqueño. Crece Cefate para ofrecerte la calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte. Bloquea Pollos Amanecer, el Granjero Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber. Filiales en Lambaré, Capeteita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo, Unisal. Cantabre sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato. Cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Chales de Gol 2034 Asunción. Pásate de Salud Protegida a obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. Contactos al 319-0000. Salud Protegida. Una imagen del 82 aproximadamente, del canal argentino. El hombre de la barra de hielo y los niños todos querían tocar la barra de hielo. El hombre de la barra de hielo es un misterio. Es un misterio. Vení a Bristol y aprovechar los descuentos increíbles en televisores y celulares en todas las marcas y modelos. Los mejores precios del país sin entrega inicial. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Sabes cuando estaban comiendo el menú? Y lo que le dijo Martín Caradagian a la viudita. No. ¿Vos sabés quién es la viuda de Martín Caradagian? Carlos Quise, ¿vos no sabés quién es la viuda, veo? No. ¿Vos nunca sabés? No, vos no sabés quién es la viuda. La vida se acercaban a él y le declaraban su amor, y Martín Caradagian en la escena le decía, no señora, no me va a cautivar, como él veía que le querían para restarle fuerza, ¿se entendió? Cautivarle. Yo creo que en esta época era bebé, vos eras adolescente. Y 1, 2, 3, bueno, no soy ningún pendejo, 1, 2 o 3, llegó a tener 3 viudas, Martín Caradagian. 3 viudas que la querían conquistar. ¿Entendés?
La mejor forma de renovarte es hacer ese viaje que tanto venís deseando con tu tarjeta de crédito Banco. Paga tu viaje soñado hasta en 18 cuotas sin intereses. Disfruta el destino de tus sueños Banco, crece desde la raíz. Hasta el domingo 17 de marzo, descuentos increíbles en todos los productos de la marca Jam. Calidad superior. Te esperamos en el salón de ventas más visitado del país. Boyana y Músicos del Chaco, la gente sabe. En Casa Grutter con nuestros precios mayoristas compras más y ahorras más. Así que no esperes más, vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. El brasileño que me regaló la medalla se llamaba Aquiles, el matador. Este domingo 1.300 millones más una New Kona, una Toyota BZ4X, el Pozo Misterioso y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos, por Emoy. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994603-777. Seguinos en Instagram, @Frutos de los Andes, PY. Claro que está mal, si era todo un simulacro del mercurio que le tiró y le pegó y el otro pensó que era sangre. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. 1348. Yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Qué niño? Este de Aquiles el Matador. Sí. Inclusive veo que ESPN después le hace una nota a Aquiles el Matador cuando ya se retira. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py, que protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. No, que Cerro va a Azulgrana hoy. Me confirman ahora que... O sea, que ¿por qué desconfías de Giorgio? Pero es que estamos Vamos hablando en un terreno local. Luqueño tiene que usar su camiseta azul y amarilla. No ya puede está, pedirle ya blanca está. por cuestiones astrológicas. Por eso te preguntaba yo, para aclarar nomás. ¿Quién debe cambiar? En Conmebol o en partido de FIFA, el que cambia el visitante. Sí. Pero nuestro reglamento... No, y acá también el equipo local tiene prioridad, pero ellos eligen qué remera usar. Y Luqueño elige la alternativa. ¿Cuándo se cambió ese reglamento? Antes cambiaba siempre el local. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfrutar la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugo Zuco, vienen en sabores para 2 litros. Y el pack más conveniente para 10 litros. Probá jugo Zuco. Giorgio Alma le dijo a Julio Cáceres, jugá de blanco. Julio Cáceres dijo, está bien. Le dijo Giorgio, entra de blanco. Entonces Giorgio pidió al delegado, decirle a Cerro y avisarle que tenemos opción, somos locales, vamos a entrar de blanco esta noche. Y entra de blanco Luqueño a enfrentarle a Cerro, porque Giorgio le dijo colores claros, Julio le dijo colores claros. Entonces le dijo Julio, espera un ratito, voy a consultar. Peleamos, ahí Julio entendemos. Ahí Julio consulta y le dice Julio al su delegado de utilería, avisarle que vamos a echarle blanco. Entonces también le dice, por eso hoy Luqueño, a pedido de Giorgio Armale, le sugiere, eso no garantiza que gane el partido, pero le sugiere Giorgio a Julio Cáceres, su amigo, de blanco para el partido esta noche. Y su seguro Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Centro de Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971830-008. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país, las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con 8 chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. Igual decía que los colores claros estaban mejores aspectados, ese es su término. Así que Luqueño va a estar mejor aspectado que Cerro. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra. Teléfono 634-544. Renta Magna, herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años juntos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Estaba con Humberto y saludo a su hijo, cuyo creo que es Iván, el nombre. Estaba Iván Trila. Con Humberto en Radio Ñandutí. Iván Trila es astrólogo. Escribió un libro que se llama Poder de la Mente. Años radicado acá, Iván Trila. Y eso del color a mí me dijo en la cara. Porque lo hablo con mucha seriedad. Se llama, buscan por Iván Trila. El Poder de la Mente. Y a mí me dijo Iván Trila. Estaba con Humberto, porque después se fue a la casa de Humberto. Me recomendó, pues yo estaba de negro. Y me dijo no. Pero con mucho respeto. Fue antes del Mundial de Argentina. Hablo del año 1977. Me dijo, el negro no, se llama Iván Trila. Escribió un libro que se llama El Poder de la Mente.
¿Encontraste? Iván Trilla. Sí, acá. Iván Trilla. Brasileño. Brasileño. Se llama El Poder de la Mente. El pack Fortín de etiqueta negra de 1 litro viene acompañado de jugo pomelo, frutica, agregas y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. También DSRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 098-204-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El mismo el que escribe, el ex marido de así mismo. ¡Iván! Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Para sufrir, lleva tu Split BCP de 12.000 BTU con 2 cuotas de regalo. Antes 18 cuotas 261.000. Ahora solo 16 cuotas 261.000 guaraníes. Electro va mejorando tu calidad de vida. Manda acá lo que dice, te envía el arquitecto de la gota y te menciona a vos, Ariel. Ay, Galeano. Dios mío, qué calor. Otro técnico similar cantidad de partidos. Completado ganado. Carlos Quise, Juan Job, Leonel Álvarez, Ramón Díaz. ¿Querés que te envíe? Sí. ¿Cómo no? Te manda el arquitecto de la gota. Ahora, ¿por qué le damos, o la prensa actual le da tan poco destaque a Ariel Galeano? ¿No somos injustos con él? Llegaron los imbatibles en Supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. La responsabilidad muy grande, pues, de más cosas con todo eso, hermano. Y bueno, pues... ¿Pero en qué sentido, Carlos? Porque nadie lo destaca, y la campaña Libertad cambió un técnico como Garnero y deja estar la estructura, todo lo que quiera, pero... Hay que manejar ese... Mantiene el muchacho, algunos partidos cambió muy bien, ¿entendés? No puedes decir... ¿Te gusta cómo cambió? Hubo un partido cuando quedó con 10 con Cerro, el que yo tuve. Y ese día cambió bien. Le dejaron una Ferrari y la supo manejar. Ariel pues tiene, salvo el juvenil que juega por... tiene menos edad que todos los jugadores, salvo los juveniles. Entra el equipo a la cancha, el único que le supera, que tiene menos edad que él, es el juvenil. Sí, pero tomó algunas decisiones que hay que destacar. Por ejemplo, el que brilló el año pasado en Ameliano, en Tacuarí. El Biovera. Yo le vi contra Sol, si no me equivoco, una parte del segundo tiempo y dije, le pesa jugar en Libertad a este muchacho porque la rompía en Ameliano. En Ameliano la rompía el muchacho. Sí. Y después de 1 o 2 partidos ya no lo puso más. Él incluso empezó siendo titular. En 2 claro, fue titular, correcto. Y vos te dabas cuenta que a Vera sintió esa camiseta de Libertad, no fue el mismo, y al partido siguiente y ahora hizo gol. Vamos a ver cómo anda ahora que viene. Los invictos los dos se enfrentan. Sí. Cancha difícil. Federico Santander. Contanos lo que fue el partido ayer. En la agonía prácticamente consiguieron estirar la definición hasta el punto penal y luego clasificación para ustedes. Sí, la verdad que sí, era el objetivo que tanto queríamos, tratar de clasificar a fase del grupo, así que ayer se logró, era muy importante para nosotros y para el club. Y un partido muy discutido, en un momento caían permanentemente los jugadores de Always Ready, y al final 11 minutos de descuento. Era imposible jugar. Sí, era imposible jugar, pasa que hicieron mucho tiempo y no había ritmo de partido, digamos. Y al final les vino peor porque el tiempo de descuento terminó significando para ustedes el gol de la victoria, en ese periodo que se adicionó de tanta caída permanente de los rivales. Sí. Bueno, tuve un poquito de suerte también, así que eso fue bueno para nosotros. Federico, y contanos cómo te vas sintiendo con estos minutos. La vez pasada te tocó entrar en el torneo local, el gol del empate, ayer de vuelta siendo opción de recambio. Cada vez vas ganando más tiempo en cancha. Bien, la verdad que bien, me siento bien. Yo venía de una lesión larga, digamos, el partido pasado sumé un poco de minutos, ahora estoy sumando de vuelta, eso para mí es importante y me da mucha confianza. Consultarte más que nada sobre, sabemos que los rasgos del fútbol uruguayo son parecidos a los nuestros, pero también hay pequeñas diferencias. ¿Qué notaste en esas pequeñas diferencias justamente del ritmo, de la intensidad, del juego físico? ¿O efectivamente estamos ante un 100% en parecido prácticamente? No creo, viniendo un club grande, digamos, tener mucha exigencia y tener grandes jugadores, así que no sé todavía, no te puedo decir bien porque no me tocó jugar el torneo de Uruguay, así que pasando los tiempos, jugando más partidos, te diré cómo es. ¿Con qué te encontraste en Nacional? Decías, club grande, hinchada grande, institución, la responsabilidad, el peso, la presión también es diferente.
Sí, la verdad que sí, yo sabía ya la dimensión de lo que era Nacional, así que bien, la verdad que bien, un club grande, organizado, nada que envidiar porque tiene de todo, así que estoy muy contento de estar acá. Te quería consultar porque no sé si sacaron realmente de contexto tus declaraciones o dijiste eso. Te quejaste después del partido anterior el tema de las canchas, que hasta ahora ustedes están jugando en canchas que no tienen buenas condiciones y por ejemplo Peñarol hasta aquí jugó en el Centenario como local. ¿Llegaste a expresar públicamente esa queja, Federico? No, solamente me dijeron qué notaba del fútbol uruguayo y solamente vi que algunos jugaban en solamente 2 canchas, no dije en específico qué equipo. Perfecto. Entonces como que quitaron un poquito de contexto, pero en condiciones así, ya que te preguntaba Francisco, hay algunas canchas que son parecidas a las que teníamos aquí en Paraguay, ¿verdad? O sea, con vestuarios reducidos, el césped un poquito complicado, eso te vas a ir dando cuenta y seguramente ya ves por las imágenes. Sí. Pero bueno, hay que adaptarse, no nos podemos quejar, así que es lo que toca. Fútbol a lo grande. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia,